siglo XXI es la dopamina. Bueno, es la droga por excelencia de los seres humanos. Pero lo que está muy de actualidad es la manera en que nos relacionamos con eso, la dopamina. Cómo las redes sociales han cambiado nuestra relación con la dopamina. ¿Verdad? La dopamina fácil. La barata. La barata. Demasiado barata. Cortada. Uh-huh. Una dopamina tan barata que luego hace que nuestro propio cerebro no encuentre placer o no encuentre recompensa, ¿no? La dopamina es la droga de la recompensa, la que crea una necesidad dentro de nosotros de hacer cosas, para sentirnos bien buscando eso, ¿no? Y al final, si tú ya te la estás proporcionando de forma muy fácil, sin hacer ningún esfuerzo, va a ser mucho más probable que a tu cerebro le cueste trabajo hacer ese esfuerzo de leerse un libro, hacerse una película entera, profundizar en un tema. Si al final siempre le estás dando consumo fácil. Buscar la dopamina buena, la gran reserva. La dopamina que cuesta, como todo en esta vida. Si algo te está llegando tan fácil, y casi no tienes ni que molestarte, el premio no es el mismo. Parece que tienes que sufrir. Tienes que pasar por lo bajo para sentir los altos. Y a veces merece la pena aunque lo tengas ahí a tiro, a un clic, a un swipe, para arriba, para abajo. A veces merece la pena el contenerse y tratar de esperar a que llegue el chute, ¿verdad? El que te ganaste, el que te trabajaste, el que anticipaste, el que planeaste. Sí, porque al final esa es la que está asociada a conseguir cosas reales. Es decir, progreso para ti, completar tareas, cosas difíciles. Al final normalmente eso es lo que va a mejorar tu vida en última instancia. Pero si a nosotros le proporcionamos una dopamina o algo, una cosa que nos genera placer a partir de un clic, es que al final nos va a hacer sentir frustrados al final del día. Vamos a estar consumiendo contenido de redes sociales de otras personas, viendo vidas artificiales, viendo, pues no sé, actividades que de algún modo nos hace sentir conectados con eso, pero a la vez estamos aquí tirados, sedentarios, sin hacer nada por nosotros. Y yo creo que esto es una realidad que ha ido increciendo a medida que nos hemos convertido más producto del marketing en las redes sociales, porque es la forma que tienen de subsistir y de financiarse. Y está cambiando nuestra química, está cambiando nuestra forma de pensar y de ser. Y creo que un día eso no va a ser así porque no es sostenible. Y ese día quizás nos arrepintamos de no haber buscado la gran reserva, ¿no? Sí, bueno, es verdad. China, por ejemplo, yo creo que el chaval, no sé hasta qué edad vamos, pero el chaval medio no puede tener más de X horas al día de redes sociales, incluso no pueden tener más de X horas al día de videojuegos, no sé si son 4 horas o algo así, o sea, como lo que tienen muy reglado, o sea, como que es una verdad ya descubierta y entendida. Esto no es bueno para ti, lo que pasa es que, bueno, evidentemente las libertades en Occidente son distintas a las de China, pero a la hora de la verdad ellos no dejan de tratar de hacer lo que creen que es mejor para la productividad de la población y para la felicidad de la población, aunque eso implica el tener que... El problema es ese tipo de límites, porque al final China es un país que bueno, con muy pocas cosas que no nos gustaría exportar aquí en Occidente, ¿no? Sí, pero es verdad que pone de relieve un tema que es muy serio y que a veces la gran pregunta aquí es: ¿tú crees que eres libre? O no, pregunta no. La gran contradicción aquí es que tú piensas que eres libre cuando estás consumiendo contenido en redes sociales o en donde sea, en internet, en ese vasto océano. Pero, ¿realmente qué es la libertad en este caso? ¿Hasta qué punto tu juicio ha sido alterado y estás adicto a cosas, a consumir cierto tipo de contenido o cierto tipo de opiniones o cierto tipo de cosas? Entras en un bucle, creas unas opiniones y la clave de todo esto no es lo que te cambia conscientemente, sino subconscientemente. Ahí están los golpes que más duelen y es tal cual. Lo que pasa es que también funciona muy bien en la metáfora, en el contexto de lo que estamos hablando, pero los golpes que más duelen son los que no ves venir. Cuando estás peleando en un deporte de contacto, cuando estás viendo el golpe que te van a dar y eres capaz de anticiparlo y asumir que te va a dar, prepararte para girar la cabeza. Ahora, cuando no sabes que te viene por aquí y te da, cuando no eres consciente de que ese scroll que estás haciendo, el tiempo que tardas en hacer ese swipe para arriba, hay algo por detrás que está diciendo, vale, tardaste 3 segundos, eso quiere decir que te gustó, voy a darte otro. Y no te estás dando cuenta que estás entrando en una espiral que eres tú mismo el que está propiciando. Es increíble la cantidad de parámetros
que tienen en cuenta estos algoritmos, no soy ningún experto, pero es que es lo que tú has dicho, que se tiene en cuenta incluso el tiempo que has tardado en pasar una story, el tiempo que has pasado incluso viendo el newsfeed de la cantidad de fotos que te ofrece antes de que hagas clic en ninguna, tiene en cuenta todo lo que te está mostrando en esa parte de la pantalla y tú sigues para abajo. Y te va a salir algo relacionado con lo que habías y no tal. Es que la cantidad de parámetros que tú piensas que es solo lo que tú sigues o lo que... No, es todo. Me atrevería a decir que donde miras. No sé si ahora mismo está implementado a nivel de smartphone, pero evidentemente es posible a través de la cámara el saber a dónde estás mirando en la pantalla y predecir muchos de los comportamientos que... No sé eso, pero sí que, bueno, creo que todos hemos tenido la experiencia de estar hablando de algo con alguien, no por el teléfono, y de repente que nos aparece publicidad de algo que, vaya, casualmente era lo que habías hablado hacía media hora. Cosa que no me parece legal, ¿no? O sea, no me parece algo que esté... En teoría no. Hay mucha gente que argumentaría, o por lo menos la gente que está del otro lado la gente que... Sí. Google, Apple, sí. Mucha de esa gente lo que argumenta es ¿qué prefieres ver? ¿Publicidad o contenido de relevancia para ti? O cosas completamente aleatorias, porque la mierda te la vamos a meter igual. Sí. Vas a chupar anuncios, igual que antes los chupabas en la televisión, ahora vas a chupar anuncios o contenido que creamos que te va a incitar a seguir estando aquí. Porque lo que dices tú muchas veces, y ya va muchas veces que lo repites, y no sé ni si salió en el podcast, pero el producto eres tú. Tú eres el producto. Aquí lo que se está monetizando es la atención. La atención hay forma de monetizarla a través de la publicidad, a través de la venta de productos, a través de como lo quieras llamar. Entonces, el tenerte ahí otro segundo más, su misión, la misión del grupo de gente que está sentado programando ese algoritmo, es cómo puedo hacer que des otro swipe. ¿Qué tengo que hacer? Y además, las acciones son muy limitadas. Scroll para arriba, scroll para abajo, izquierda, derecha, en función de la aplicación. No hay muchas más opciones. Que navegues aquí o que navegues allá. Simplemente con esos pocos parámetros que hay gente que pasa horas y horas viendo cómo puede hacer que des el siguiente paso. En vez de guardes el móvil en el bolso y te pongas a buscar un gran reserva. Un dopamina. Efectivamente. Ahora también hay contenido de esto de cómo hacer un dopamine detox, ¿no? Que es un término muy de moda, pero que tiene mucha actualidad, porque al final es que ¿qué otra cosa puedes hacer, ¿no? Que no hacer un detox. O sea, es que estamos a ese nivel, ¿no? Ya. Sí, es que esa frase la han dicho en el documental de la red social y me gusta porque es muy, muy precisa. Y somos un producto, porque es algo gratis, consumes gratis, tú no estás pagando por tener una cuenta no sé dónde, donde tú eres el dueño de lo que pagas. No, tú consumes algo y es una especie de magia, ¿no? Pero al final eso que está manteniendo eso necesita financiarse. ¿Y cómo lo hace? Pues exponiéndote a unos productos que al final piensas, yo no consumo tal. Ya, pero igual te metió el gusanillo de la idea de esta ropa, no sé qué, ir a Puede tal tardar sitio. Incluso meses, semanas, pero vas a caer. Pero es que al cambiarte a ese nivel te está alterando tu personalidad. Por lo tanto, dejas de ser libre o cambia esa definición de libertad porque ya no sabes ni lo que es. O sea, ya no sabes qué es ser libre. Ya creo que no lo sabemos nadie 100% dentro de este contexto, ¿no? Evidentemente, si lo comparas con vivir en un país con ciertas leyes, otras, no, claro. Pero hablamos de libertad absoluta de pensamiento y de acción y de no tener este tipo de influencia. Siempre vamos a tener una influencia. Por tanto, esa libertad no es que... Yo no creo que la libertad absoluta exista, pero es verdad que en este caso está muy condicionada por todo esto. También podríamos verlo desde el punto de vista de que es el precio que hay que pagar por tener acceso a esa conexión o a esas redes o a esa velocidad de interacción. Porque ya no me refiero a Internet, me refiero a redes sociales en concreto, porque el Internet siempre va a estar ahí para que puedas hacer una búsqueda orientada a algo en concreto, utilizar un motor de búsqueda, que también podríamos hablar de cómo los motores de búsqueda están de una forma o de otra programados para mostrarte lo que... Pero bueno, eso es otra conversación. Pero es una búsqueda más honesta. Yo soy el que introduce unos términos y la página, o sea, el buscador me lleva a un destino, ¿no? Mejor o peor, yo elijo dónde quiero navegar. Pero las redes sociales es distinto en tanto en cuanto te ofrecen lo que ellos creen que te tienen que ofrecer para que hagas el siguiente clic o el siguiente scroll o como lo quieras llamar. Es un precio justo el no tener un control absoluto hacia dónde va el barco en comparación con lo que recibes, que es una conexión rápida de muchos temas distintos, la posibilidad de conectar de una red a otra, de un tema a otro, de una forma rápida, de una forma quizás informal, piezas de conocimiento más pequeñas o de información más pequeñas, pero que te permiten de una forma o de otra escanear y navegar esas aguas. Es un precio justo el no tener control absoluto hacia dónde va el barco a cambio de tener un viaje distinto y quizás más especial
que el navegar de una forma más tradicional a través de un web browser, de un Google, de un Yahoo. La gran pregunta es si todo... O sea, yo diría que no es justa, porque... No es justo. No es justo, porque al final, como empresa, van a querer siempre más y más y más beneficio. Y ese beneficio excede mucho al coste real de mantener ese servicio. O sea, tú dices, bueno, necesitas... o sea, a cambio de esta publicidad y de todas estas exposiciones vas a recibir pues una facilidad para una interoperabilidad, pues tal, una red que funciona mejor o que es más divertida, más lo que sea. Sí, pero el tema es, ¿cuál es el gasto real de crear eso para el usuario frente a, pues eso, a todo el beneficio extra que gana una empresa gracias a esto otro, que al final siempre quiere crecer y más y más y más? Y lo que hace una empresa en esa situación es, creo más empresas, diversifico, creo más tecnologías o otras cosas, ¿no? Mismamente Google también tiene pues otros apuesta por productos, startups y demás, ¿no? O sea, hay una parte que tiene todo el sentido, ¿no? Y que es una publicidad más honesta, pero hay otras cosas que ya entran dentro de un terreno que es la manipulación del subconsciente y de la personalidad de la gente, y eso es peligroso a gran escala. Es que hemos visto eso, o también, por ejemplo, que se crean burbujas de opinión, burbujas retroalimentadas, porque es lo que consume esa persona. Y eso que consume no es necesariamente bueno para esa persona y para el mundo. Entonces, a veces son incluso noticias falsas, fake news, tal, discursos de odio, lo que sea. Pero al final, al retroalimentarse, pues el algoritmo dirá, pues esto es lo que funciona, ¿sabes? Nos están llevando más a los extremos, nos hacen polarizan la opinión de la gente, ¿tú crees? Sin duda, sin duda. O sea, y esto es una realidad con implicaciones en la vida, vamos, que ya hemos visto, desde el Brexit hasta... pues manipulación de Trump, elecciones. Sí, manipulación de elecciones, radicalización de gente. Joder, la verdad que cuanto más sofisticado sea, como de algún modo esa reflexión de algún modo tiene que salir de quienes tienen el poder de hacer esos algoritmos y tal, ¿no? Debería de haber algún tipo de mecanismo que nos permitiera, del mismo modo que el episodio anterior hablábamos del gobierno, de cómo poder hacer eso, mantenerlo participativo, pero quizás refinar un poco el concepto. Habría forma de hacer los algoritmos una cosa más abierta, algo que sea más participativo, que la gente, a título individual o colectivamente, sea capaz de manejar y no quede tanto del lado de las empresas privadas. De ahí la idea de OpenAI de Elon Musk, que me parece muy, muy importante, pero a la vez una gota en el océano, ¿sabes? Elon Musk es el hombre más rico del mundo, acaba de comprar Twitter, y eso es un tema aparte, ¿no? De hacia qué evolución va a tener esa red social y con su dirección y si, bueno, si hasta qué punto va a poder pues controlarse todo esto que estamos hablando. O al contrario, más bien aboga por el libre albedrío y de que las cosas se organicen solas. Lo que está claro es que, bueno, creo que hoy mismo dijo algo sobre que un disclosure ahí de información de que el algoritmo decía el que manipulaba a la gente y cambiaba la personalidad. Es que era muy de actualidad esto que está diciendo, ¿no? Y, o sea, que me da la sensación que él es consciente de este problema y de esta situación y quizás marque una nueva dirección en las redes sociales porque bueno, es una persona con un toque más filantrópico, más... bueno. Sí, y quizás sus principales motivaciones no sean el dinero, que es el problema con el que te encuentras con muchos de los peces gordos del mundo capitalista. Sí, sí. Y no digo que el anterior CEO de Twitter no fuera una persona éticamente tal. Al contrario, me parece una persona de estas filántropos de estos de Silicon Valley. Pero a la vez me da la sensación de que Elon Musk, como un gran usuario de Twitter que era anteriormente, va a tener este tema en cuenta. Ahora bien, por ejemplo, también puede cambiar su posición respecto al uso de NFTs, que es una forma de identidad digital que parece que está ahora muy en boga, y Twitter era muy proclive a incorporarlos como en fotos de perfil, en tal. Estaba como tomando esa dirección, no sé si por convencimiento o de ellos o por surfear la ola, ¿no? Surfear la ola. Pero bueno, Elon Musk no parece tampoco muy fan de eso. Sí, de las criptomonedas. Curiosamente, del blockchain. To the moon. Whack me. To the moon, babe. Pues sí. When moon. No, pues... no sé, yo la verdad que creo que
bueno, no sé dónde estamos, pero creo que la publicidad hay honesta y deshonesta, y el tema este, y el tema este del encapsulamiento de la gente está detrás de algunos problemas que ha habido y de teorías de la conspiración loquísimas y de movimientos que no sé, yo qué sé, está el terraplanismo y tal, o sea. No podemos volver a la Tierra plana. No podemos volver a la Tierra plana. No. Seguro vamos a tener gente matándose en los comentarios dentro de 200 episodios. Les enseñaremos. Sí, en algún momento habrá que sacar, tanto que decimos que la Tierra no es plana, en algún momento habrá que demostrarlo. Hombre. En algún momento tendrás que sacar ahí el compás y dibujar una esfera. Un día lo abordaremos en detalle, con un buen repertorio. Dejadme estudiarme un poco el temario bien para sacaros todas las pruebas. De muchos lados se puede enfocar. Sí. No creo que haya problema. Si sé algo es eso, ¿vale? La Tierra es plana, la Tierra no es plana. Sí. Depende del sapo que chupes. Bueno, a ver, eso ya es otro realm, ¿sabes? Vamos a volver al algoritmo, el algoritmo está interesante. Otro punto también. También, evidentemente, con lo que estamos hablando que es gratis y tal. Y salen todos los episodios el valor del tiempo, ¿no? Como único vector que avance hacia adelante, que no somos capaces de controlar y que evidentemente tiene un precio social. El tiempo lo gastas para esto, para lo otro, hacer X actividades, las actividades tienen un valor económico, bla, 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 bla. También es una decisión muy personal y también es una interpretación muy personal el abuso que puede hacer o no hacer de ti el algoritmo. Porque evidentemente, ¿cuánto vale tu tiempo? ¿Cuánto vale el tiempo de un niño joven que está formando sus ideas y que está expuesto 24/7 o un montón de horas mientras está en clase, mientras está en el autobús yendo a casa, mientras está donde sea, pasando tal? ¿Cuánto vale el tiempo de una persona adulta que hace un uso más responsable de esas redes sociales? ¿O cuánto vale el tiempo de... ¿Sabes? Es una interpretación que también tiene que hacerse desde el punto de vista del individuo, no es una decisión fácil de tomar para la raza humana o para este grupo de población. Y también implica que uno tenga que hacer un uso responsable desde su propia situación y su propio estado. No todo el mundo somos usuarios de las redes en la misma medida, no todo el mundo necesita hacer un uso de las redes en la misma medida, no todo el mundo puede aprovechar o sacar algo de... Es un tema complicado y al que es difícil de ponerle puertas al campo. Lo que estamos de acuerdo es probablemente el señor Google o el señor Apple o el señor lo que sea no deberían de tener todo el peso de la decisión y de hacer un proceso más colaborativo. Sí, al final es que el valor del tiempo depende tanto de quien lo pone en venta como de quien lo quiere comprar y determina que eso vale tanto o acepta ese precio que le pone el comprador. Es decir, igual uno mismo, no sé... Si tú tienes claro un objetivo, tú tienes claro lo que quieres hacer con tu vida, tienes claro quién eres, qué consumes, etcétera, vas a tener claro cuánto estás dispuesto a dedicar o cuáles son tus prioridades. Lo peligroso es, precisamente en gente joven, adolescente y tal, que son influenciables, el cerebro adolescente está estudiado que es mucho más proclive a adicciones, cosa que es natural, porque está en pleno desarrollo, por las hormonas, etcétera. Está todavía buscando esa dopamina o dónde está su sitio, dónde sacar ese... Es un momento de mutación total del ser humano. Pero es que al final, ese tiempo, como una persona que está en desarrollo y que no tiene esa dirección tan clara, va a ser capaz de poner ese valor al tiempo. Porque cambiará. Muchas veces los seres humanos, con esa inmensa capacidad de adaptación que tenemos, cambiamos nuestros valores, nuestros principios, nuestras expectativas vitales, todo en función del contexto de lo que vivimos. Si estás constantemente bombardeado y expuesto a estas cosas, jolín, al final vas a acabar creyendo, dándote un valor del tiempo que no lo has puesto tú del todo, ¿sabes? También. Otro punto también que me parece interesante en todo esto es... hablando de las mentes jóvenes en las redes sociales y demás, una presión que igual tú y yo no sentimos, o no, tú y yo en concreto me refiero, hay gente de nuestra edad que igual sí la siente, pero igual para nuestra generación no es tan necesario el tener que formar parte de esas redes para sentirse integrado, para formar, porque no crecimos con eso. Crecimos con el Messenger, podemos crecer con alguna versión arcaica de todo esto, pero igual para un chico de nuestra edad, no, perdón, para un chico de una generación distinta a la nuestra que ahora tiene 15 años, el no estar todo el día ahí conectado cuando igual su grupo de amigos sí están, es perderse parte de la realidad de conectar con la gente, parte de la realidad de formar parte de planes, parte de la realidad de compartir o expresarse. Y lo que requiere es, porque la pregunta puede ser, vale, entonces el diablo no debería estar, no se le debería de permitir al diablo tentarte, ¿no? No tiene ningún sentido, evidentemente el alcohol está ahí para tentarte, las drogas están ahí para tentarte, el mal camino está ahí para tentarte. Lo que pasa es que son males
o potenciales males ya conocidos por nosotros como especie, y a los que tus padres ya te dirán, ten cuidado con esto, ten cuidado con lo otro, la sociedad te dirá, ten cuidado con esto, pero ¿quién te dice, ten cuidado con el algoritmo? Tus padres, en este caso... Tus padres no conocen el algoritmo. Efectivamente, tú mismo has dicho esto, o sea, el alcohol, las drogas, etcétera... Si hay alguien que te avisa, que te dice esto es malo, no lo vas a probar, o muchas personas... O que te puede dar una explicación razonable, entre comillas, porque es muy complicado explicar qué efectos puede tener el dedicar tu tiempo de forma no constructiva en las redes. Efectivamente, para muchos padres esto ha sido la gran novedad, y creo que nosotros somos una generación puente entre... Bueno, hemos vivido, esto lo hablo yo con gente a veces, que yo tengo la sensación de que somos una generación que ya teníamos desarrollada la personalidad, hemos prácticamente acabado la adolescencia cuando llegó el primer iPhone. Bueno, estábamos ahí medio hacia el final. Llegó el primer iPhone, yo tenía BlackBerry cuando íbamos de viaje, de estudios y tal. Y era un iPhone, bueno, con una capacidad mucho más limitada que el de ahora. No teníamos esas redes sociales, Facebook era una cosa súper inocente. Y al final, ahora estamos en otra fase muy diferente. Todo esto creció a lo bestia esta década. Y nos ha superado a todos en cuanto a... Bueno, eso ha llegado de lleno, y a quien más se ha expuesto es a gente que no tiene a quien les aconseje. Es decir, los padres no saben la mitad de ellos, más de la mitad, de qué va el tema, ¿sabes? No creo que nadie tenga la respuesta. Ahora mismo no es que tengas... Evidentemente hay un abanico, ¿no? No tienes ni por qué estar al 100% todo el día ahí metido y que todas tus interacciones pasen por redes sociales, ni tienes por qué abandonarlo, pero ¿dónde pones la línea? ¿Dónde está la línea? ¿Qué efecto tiene el consumo de todo este tipo de tecnologías que tenga la gente de tu círculo? ¿Qué efecto tiene el uso en particular que le des? Hay gente que le da un uso más recreativo, gente que le da un uso... incluso un buen uso, un uso para aprender o para conectar con gente con la que no tendría la posibilidad de conectar en persona, o con grupos de personas con los mismos intereses. Hay gente que hace un buen uso de un hashtag y sabe buscar a gente que tiene el mismo interés que él, o sabe consumir el contenido que realmente le interesa, o gente que hace un buen uso de páginas en concreto, que hacen una buena recolección de temas o de temas, perdón, de información respecto a un tema, o en verdad se puede hacer un muy buen uso y puede ser un complemento muy bueno para información más tradicional o conocimiento adquirido de una forma más tradicional, pero es muy complicado saber poner esas líneas porque no tienes el ejemplo del mismo modo que tu padre, tu madre, tu abuela pueden decirte, mira, ese es Pepín, era un chaval muy normal cuando tenía 30 años y míralo ahora con 50 cómo quedó por las drogas, ¿no? Lo que hablábamos antes, pero no te puedo decir, mira Pepín, era un chaval muy avispado y el algoritmo lo dejó para allá, ¿sabes? No, todavía no hay esos casos, no puedes... Hombre, alguna habrá que habrá quedado ya pasado, ¿no? No hay, pero vidas que podrían ser de una manera y no han sido, pero del mismo modo, pero es lo que has dicho tú, coexisten ambas realidades, y eso es lo más complicado de todo, no se le puede decir que no. Es decir, ni yo, ni tú, ni nadie que lo critique, nadie le puede decir que no porque tiene un lado bueno, porque crea un espacio donde también medra ahí lo bueno. Y entonces nosotros tratamos de estar en ese lado. Entonces tratamos de salir en vuestro sistema de recomendación, pero aportar un poco de espíritu crítico y cultivar la responsabilidad individual, que es en el fondo lo que te va a proteger de todo y que te va a permitir elegir el contenido que tú quieres y aumentar un poco esa sensación de libertad personal, ¿no? Creo que esa es la clave. Pero es verdad que ese espacio existe y hay gente que publica cosas interesantísimas, que hace comunidad, habla de filosofía, habla de arqueología, y yo sigo páginas así, del mismo modo que estás viendo ahí a imitadores de Kim Kardashian, ¿sabes? O sea, me refiero que hay de todo en este... No, y que es una cosa muy personal, lo que para ti es un contenido muy interesante y muy útil para desarrollar tus intereses o tus gustos o incluso tu carrera profesional en un sentido o en otro, ¿no? Porque yo he aprendido cosas que jamás me hubiera esperado en un tip ridículo que igual despertó mi curiosidad por tirar de ese cable y llegar a ese punto que igual no hubiera pasado o yo no hubiera tenido la iniciativa de buscar eso, simplemente se me recomendó. Pero también se me recomendó porque buscas en esos caladeros o eres pescador habitual de esas aguas y el algoritmo te dice, chaval, claro. Y sé que te gusta el atún. A mí me vuelve loca esta idea, porque es que yo, por ejemplo, con mi hermano me estoy todo el día enviando tonterías y vídeos graciosos y es verdad, me lo paso pipa, joder. Es que al final estoy viendo tonterías, memes, gente cayéndose por ahí y tal. Y es que me hace mucha gracia. Y al final digo, pues este es
este tiempo, yo si no lo estuviera viendo, no me estaría riendo así. Pero la cosa es que me ha cambiado ya. Es decir, esto significa que yo ya he creado esa expectativa, ya me lo espero, ya lo necesito. Y esa es la clave de ese marketing. Que te cambian. Y en ese sentido ya nos han cambiado. Es el mundo que toca y podríamos ser diferentes si nos hiciéramos como la de irnos al monte, ahí a lo guerrillero. Ahí desconexión, aunque sea unos meses, ¿no? Sí, Una sí. desconexión de la tecnología. Y bueno, eso era lo que ocurría antes, que la gente ni se lo planteaba y tenía más espacio consigo mismos, más mundo interior, más, digamos, tiempo en silencio, durmiendo en un sofá. Es que yo qué sé, todo eso que tú estás haciendo mientras estás viendo memes y vídeos en internet, la gente hacía eso. O hacía otro hobby, o cultivaba un huerto que... claro, El típico hobby de una locura. cultivar lechugas. Sí, cada vez lo vamos a necesitar más, ya te digo yo que... Va a ser un lujo, mucha gente, muchas Sí. terapias del futuro, incluso ahora del presente, es de desconectar de la tecnología, va a ser lo que toda la vida fue lo normal. Sí. Venga a darte 15 días por solo 12.500 euros a rascar gatos, plantar lechugas, estar en una piscina sin hacer nada y con el email apagado, ¿sabes lo que te digo? Ostras, pues Va a llegar, si no, yo que me imagino que ya hay. Rascar gatos. Me Mola. refiero a actividades más, ¿no? Más mundanas, más que no te... Es como otras tantas cosas. Sí. Cuando sabes que tienes acceso a ello y lo tienes en el bolso, te pica, lo tienes ahí en segundo plano, la cabeza diciéndote, venga, sácame. Abre la aplicación, dale para arriba, dale para abajo. Si no lo tienes, si estás pagando esos 15.000 euros y sabes que tienes el móvil en una cesta, en una taquilla, en la recepción del chiringuito, no estarías dándole tantas vueltas. Vamos a intentar poner una línea de cómo podríamos hacer un uso razonable de todas estas cosas. Yo creo que la línea o una buena semilla para iterar es el momento en el que ya llevas 2 minutos y no sabes para dónde vas ni para dónde vienes, simplemente estás para arriba o para abajo, déjalo. Si estás navegando tú el barco o estás sintiendo, estoy navegando el barco, estoy en esta red social y estoy yendo a por algo, estoy siguiendo un hilo, estoy tratando de llegar a algo, de conectar con algo, de buscar algo, de... Ahora, si estás dándole para arriba, para abajo, no sabes a dónde vienes, a dónde vas, ya vas 7 veces que ves ese vídeo de ese gato, ya lo pasaste, ya te lo siguen recomendando, te están diciendo, es que ese hombre sí que te interesa, que te lo vuelvo a poner, y ya te empieza a parecer, si empiezas a pensar, estoy en Matrix, ¿qué estoy haciendo? Eso. Hay un momento dado en el que tú te das cuenta que estás en Matrix. O sea, a mí me pasa, jolín, que veo una tontería y de repente veo que en el newsfeed ya me están empezando a salir los gatos. O me está empezando a salir en exceso ese tema. Y digo, stop, Skynet. ¿Sabes? Stop. Stop. No es no. Agente Smith. No. No. Vuelvo al mundo real. Layer Zero. Y entonces, en ese momento, es cuando puedes salirte de eso. Pero es complicado. También, creo, lo que tú dices, ¿dónde podemos poner el límite como un hábito? El límite, como tú dices, 2 minutos o un tiempo en el que tú dices, ¿qué estoy haciendo con mi vida? fue. Y también, cuando te estás sintiendo frustrado. Porque hay un momento en el que tú crees que estás consumiendo un contenido que te interesa, pero te estás empezando a sentir frustrado. Porque estás viendo cosas irreales, estás viendo tonterías, estás viendo cosas que tú estás con tus historias, tus problemas reales, y esta gente te está contando movidas. Y entonces en ese momento dices, esto me está haciendo sentir peor. O sea, o tienes que plantearte cada ciertos minutos, decirte, ¿qué estoy aportándome a mí mismo de contenido, de conocimiento o de algo útil para mí? O sea, estoy ahora mismo siendo... ¿Estoy sacando provecho de esto o me están sacando provecho? Eso es. Porque ordeñándote te están ordeñando, pero estás sacando algo de la interacción. Sí. Tu única poder, en este caso, es hacerte una pregunta, de vez en cuando tener una herramienta. Y la herramienta es eso, la pregunta. Decirte, ¿estoy sacando provecho? Me están sacando provecho, como tú has dicho. Es algo que no te pasa en el mundo físico. No. Salvo que seas sonámbulo y te encuentres de repente por la noche en la cocina y digas, ¿qué hago aquí? Tú no vas por el mundo real. Por eso el metaverso puede ser muy útil, por esa asociación del mundo digital a una localización física, aunque sea en una realidad virtual o en una interpretación o una capa virtual sobre la realidad de verdad. Es muy complicado que tú en el mundo real digas, coño, ¿y qué hago en esta tienda? Cago en la leche, estaba en mi casa en el sofá, parpadeé un poco, me lié y estoy aquí de pie en el centro comercial. Eso no pasa, porque tienes que tomar acción. Quizás en el metaverso sea más difícil que te líen de esa manera, porque tengas la capacidad de elegir. Evidentemente te engañarán de otra forma. Todo esto va a ir avanzando, pero no es un gesto tan sencillo como hacer scroll. Pero al mismo tiempo eso lo va a hacer rentable, porque al final yo digo, esto es interesante, porque
Estamos hablando de un metaverso en el que estaríamos expuestos a esa publicidad, porque al final estamos asumiendo que para que fuera eso sostenible y mainstream, necesitaría esa publicidad y esas tiendas y esas historias, que al final todo el mundo querría sacar tajada económica y no sería algo tan altruista de la gente por socializar. Pero en ese caso, claro, sí, efectivamente, cuando tú estás en una tienda física, tienes que moverte y ese gasto de energía extra pone varias barreras antes te obliga de que a pensar. compres. Tú no sales de casa y dices a la aventura, a ver si acabo en el océano caminando. No es así. Ahí está. Claro, es energía al final, energía física, ¿no? En cambio, el metaverso, digo, si tienes más barreras, quizás sean menos que la física, más que una red social, porque tendrías que mover el muñequito, tendrías que mirar, o sea, tienes tu visor y de algún modo te mueves. No sé, de algún modo hay más barreras a aceptar un contenido, ¿no? Digo, eso habría que ver cómo lo sortea el capital, ¿no? El mundo mercantilista, porque al final, igual, el único sentido que tiene ese metaverso sería algo guiado por comunidades que fuera más social que consumista. O sea, que tuviera un punto consumista, pero que no sería el reemplazo de las redes sociales o de todo esto, sino que, de algún modo, sería más... Yo creo que las redes sociales están muertas ya. Están muertas ya, no, evidentemente están muy vivas, Evidentemente estamos en las redes sociales. Pero ya tienen fecha de caducidad. Todo eso es... Y lo engancharía con parte de lo que hablamos en el episodio anterior de... Acabo de perder el hilo, quiero decir. Es el zumo este. Ibas a decir que las redes sociales están muertas. Sí. Que lo engancharías con lo que decíamos en el episodio anterior, que están, bueno, obsoletas, que están... Sí. Vale, ya sé lo que era lo que dijimos en el episodio anterior, que engancha bien con esto. El punto es, redes sociales obsoletas, muertas. La Web3 va a barrer eso en caso de que todo siga como creemos o tenemos en mente que puede seguir o esos pinceladas de futuro que nos pueden dar las cosas que ya tenemos hoy en día, ¿no? Los decentralanes, los sandbox y las ideas futuristas que nos muestran las películas, realidades aumentadas, realidades virtuales. El punto que teníamos en el episodio anterior es estas tecnologías parece que nos separan en cierta medida porque son versiones arcaicas. La versión avanzada sería todo esto que estamos hablando, una interacción a través de una acción iniciada por el consumidor, no una tendencia, una inercia de aquí sigo pasando para arriba o para abajo, que es la versión arcaica que tenemos ahora. Esta es la forma, sí, redes sociales. Redes sociales. Dos pedazos de palabras para estar mirando una pantalla de mierda que mide media pulgada y hacer así con el dedo gordo. Es una palabra que le queda muy grande. Sí. Habrá gente dentro de 500 años que digan, ¿te acuerdas cuando empezó todo esto? Aquellos hombres de lo antiguo. Le llamaban redes sociales y que tenían un cuadraduco pequeño ahí en la mano y hacían así con el pulgar y lo subían para arriba y para abajo. Es una cosa arcaica. Todo eso tiene los días contados, en mi opinión. Sí, tienen que evolucionar porque la tecnología y las empresas, que esto está dirigido por empresas, quieren cosas nuevas, innovar y tienen que dirigirlo en una dirección. Y cada vez manejamos más datos, cada vez los dispositivos son más modernos y al final, cuantos más datos manejes, más vas a ser capaz de añadir capas de abstracción en las relaciones. Como tú dices, redes sociales, socializar, o sea, al final debería estar en el eje y está en el eje. La gran pregunta que yo tengo es, o sea, sí, es verdad, la Web3 debería de ser el siguiente paso, pero ¿qué es exactamente la Web3? Porque creo que es un paraguas muy amplio y creo que, ¿y hasta qué punto podemos, evitar o va a ser evitable que lo dominen las empresas y tengan los mismos modos de funcionamiento que tiene ahora la Web2 de las redes sociales, que está dirigida, hacia el consumo? Y sí, relacionas y hablas con gente, con amigos, tal, y sigues lo que tú quieres, pero se sostiene por el consumo y por la publicidad. ¿Y hasta qué punto? Pues mi gran pregunta es, ¿una persona del mundo real tiene motivos para entrar en la Web3, para entrar en un metaverso, ponerse unas gafas de visión? Ni siquiera voy a hablar de Sandbox o de Decentraland, que son versiones ahora, pues potentes, pero en limitadas, ciernes. Promesas. Sí, o va a ser una cosa novedosa, pero posiblemente luego evolucionará de aquí a 10 años. ¿Cómo serán? Pues será una cosa mucho más hiperrealista seguramente, o habrá más opciones y sabremos mucho mejor qué economía hay dentro. Pero la gran pregunta es, ¿qué motivos tienes para entrar ahí dentro que no te dé una red social? Y luego, ¿hasta qué punto la sostenibilidad va a ser a través de ese rendimiento económico que al final va a llevar a la centralización o no? O no, la idea para mí romántica y bonita es la descentralización y potenciar aún más al usuario.
Pero ¿cómo es eso posible dentro de la Web3? ¿No? Es la gran pregunta si eso va a ser viable. Evidentemente, futuros distópicos hay de todos los colores y de todos los sabores. Que llegue la gran empresa que secuestre eso y que... Para empezar, el punto puede ser... Y que ya lo tenemos ahora con la mayoría de los productos, incluso con las propias redes sociales. Como consumidores tenemos mucho más poder del que pensamos. Evidentemente, una compañía tiene que alinearse con... Más allá de que traten de manipularnos o no, pero tiene que alinearse con los gustos del consumidor. Si los consumidores son conscientes de una realidad y así lo manifiestan, o tienen unas ideas de consumo claras, establecidas y una opinión seria y fuerte y bien establecida respecto a algo, es fácil, entre comillas, cambiar la opinión. Hemos visto, yo qué sé, pues... hacer referencia a cientos de publicidades de hace 50 años, que ahora serían impensables, simplemente porque la opinión del consumidor cambió y Coca-Cola está forzada a cambiar su opinión. Google está forzada a cambiar su opinión. No sé qué empresa, porque si no, no van a poder adaptarse a las necesidades del consumidor. El consumidor va a dar el salto al siguiente y en esta maravillosa sociedad capitalista, que algunas cosas muy malas, pero otras cosas tan buenas como consumidor, no es que siempre tenga la razón, pero el consumidor dirige los mercados. Si a ti te gustan las lechugas y Coca-Cola no le gustan las lechugas, le gustan las bebidas azucaradas, Coca-Cola tiene dos opciones: o se queda sin negocio en 10 años o empieza a hacer lechugas. No hay mucho más. Pero también el marketing hoy en día crea la necesidad. Entonces, eso digo, que entre comillas nos pueden manipular, pero sí. Web3. La primera palabra es lo que dijiste tú antes, descentralización. Estamos hablando de que los medios, por la tecnología que lo habilita, que es el blockchain, forman parte de las masas. Eso es un registro inalterable, unívoco, flotando por ahí por el metaverso, que no lo controla ni Google, ni Batman, ni Robin. Lo controla nadie. Es simplemente un registro. Entonces, si nosotros, como ciudadanos, en un futuro más tecnológico, en el que estamos más educados, en el que muchos de los problemas del primer mundo están más solventados, en el que evolucionamos, como hablamos en otros episodios, a unas facetas más creativas, en las que las limitaciones del mundo físico no nos retienen, en el que todos sabemos utilizar Blender, o todos sabemos crear digitalmente música, o todos sabemos escanear bienes del mundo real y trasladarlos en el que todos sabemos digitalizar o nos manejamos en el mundo digital, y el crear las cosas no es un problema. Porque ahora mismo, ¿qué te impide hacer... Tú sabes hacer una tortilla, pero no sé qué empresa que hace tortillas congeladas también sabe. Pero esa empresa puede hacer 10.000 millones de tortillas congeladas y hacer un negocio de ello porque no tiene las limitaciones que igual tú tienes del mundo físico, de que solo puedo comprar una docenina de huevos, no puedo comprar 5.500 millones de ellos, montar una fábrica en casa. Sí. Pero puedes hacer Control-C, Control-V en Blender si hiciste una tortilla virtual. Es un ejemplo malo porque es un alimento, pero entiéndeme. En ese futuro descentralizado, en el que no hay limitaciones del mundo físico, en el que todos podemos ser creadores y no necesitamos que esa ciudad sea controlada por no sé qué empresa que tiene los medios y el dinero para construir, porque tú puedes construir con tu Blender un edificio tan bonito como el que hizo Coca-Cola. En ese futuro... Las redes sociales no tienen por qué estar la publicidad, las compañías del mundo real o compañías que provean de servicios a los seres humanos dentro del mundo digital van a tener que convivir, pero no guiar, liderar. Cierto. La clave quizás es la convivencia, en mi opinión. No sabemos convivir, o sea, no está, va a ser un reto nuevo, en verdad. Vamos a tener que hacer preguntas nuevas y responder esas preguntas, y por el medio se puede tomar o pueden... sacar ventaja de ese desconocimiento y falta de... Pero también estamos hablando de la Web3. Se centra en el conocimiento, en las tribus, en empoderar al creador. Por eso hay mucha más esperanza para el ser humano o para el consumidor frente a la empresa en esta Web3 que la Web2, en mi opinión. Sí. A ver, yo creo que, como decía, en la Web3, o lo que llamamos Web3, es un paraguas enorme. Y creo que conviven muchas concepciones de lo que es. Entonces, lo que estamos hablando es una versión... que es lo que lo está... Yo no diría que es mainstream ahora mismo, pero lo que guía ahora mismo el movimiento es esa descentralización, la romantización del control del usuario, la potenciación un poco de la conexión, las tribus digitales, la creación de tu contenido. Y ahora hay una cosa que llaman el CCO Summer, ¿no? Que es un hashtag también, que es como de... que ahora los proyectos NFT, por ejemplo, que se busca que no tengan a veces una ruta fija, pero que sea todo como iniciativa de la comunidad, mucho más potente, ¿no? Porque al final, claro, también un equipo que crea una colección, que es lo que se hacía, pues también tiene un cierto dominio de hacia dónde va, ¿no? En buena medida. Bueno, estamos un poco en eso, ¿no? Y eso es lo que lo guía y lo que atrae. Pero mi pregunta es más bien... bueno, luego, antes de eso, de seguir, tú habías dicho también lo de que todo el mundo sepa Blender, claro. Digo Blender como cualquier otra cosa, me refiero. Pero sí, crear. Gente empoderada a crear desde el entorno digital. Crear. No, lo de crear. Lo hemos hablado muchas veces, ¿no?
nuestro podcast yo creo que se centra mucho en potenciar la individualidad de la gente y en hablar de todas estas cadenas que la gente tiene y tal. Detrás de todo esto está el concepto de crear y de libertad. Y al final, ¿cuántas personas hoy en día saben crear algo, ¿no? Y yo digo, en una sociedad todavía más inmersiva, ¿cómo podemos garantizar que la gente va a potenciar la parte creativa, que es como una rebeldía contra lo actual? Porque la inercia, la tendencia sería seguir sin cultivar eso, consumiendo el producto que te venden, ¿no? Que al final, digo, necesitarían cambiar mucho las cosas, quizás, para que la gente decidiera empoderarse. No creo. ¿Qué opinas? Primero, lo que hablamos muchas veces. A veces nos podemos poner un poco más nazis en el sentido de, no, para mí ser artista es no sé qué, no sé cuánto, sí. Pero si lo tomamos desde un punto de vista más amplio, nosotros estamos de acuerdo en que los seres humanos somos creativos en el término más amplio, ¿no? Sí. Sin falta de ponerle alfileres o tener que llevarlo a la excelencia o a los grandes maestros de la abstracción. Eso es un dominó. El momento en el que el de al lado no tiene que pagar 50 eurocoins para hacerse una sudadera porque se la hace él. No tiene para eso que tener 14 máquinas de coser, ni ir a comprar la tela no sé dónde, ni conocer una técnica. Es un dominó. El momento en el que uno abra la veda, van a caer todos detrás. Porque tenemos dentro ese gusanillo de una forma u otra. Y aparte, estamos viendo la Web3 ahora mismo, lo que ya sabemos de la Web3, lo que ya hay de la Web3, lo que podemos experimentar y con lo que podemos toquetear y hacer y jugar. Pero no deja de ser una experiencia también, aparte de arcaica, una experiencia liderada o muchas veces iniciada desde la Web 2. No es una experiencia de la Web 3 y un entendimiento de la Web 3 desde la Web 3. Estoy hablando de la Web 3 desde Twitter. O estoy explorando la Web 3 o conectando con otra gente o a través de hashtags en Instagram. En plan, eso no es la Web 3, ¿sabes lo que te digo? Bueno, es un acto de rebeldía nacido desde la Web 2, pero sí. ¿Por qué digo yo esto? ¿Por qué lo saco? Porque hace nada estuve escuchando una charla de Zelmanov, que es un matemático medalla Fields, y hablaba de de que la inteligencia artificial, él no tenía una visión para nada catastrofista del rollo de la inteligencia artificial dominadora ni nada, sino más bien como una herramienta que no es realmente inteligencia artificial, sino que tradicionalmente se llamaba reconocimiento de patrones multidimensionales, que es lo que es. Y hablaba de... Él cree que no va a haber una convergencia que llegue a ese pum y apareció Dios, ¿no? No, él no simplemente cree que va a ser una herramienta cada vez más refinada, pero que va a seguir siendo lo que acabas de mencionar. Que hace falta una inteligencia humana. Y esto lo hablamos creo que en el primer podcast, que era en el primer episodio, que era que al final qué dirección tendría que tener una inteligencia artificial. Por mucho que tú le hicieras una réplica de un humano, al final lo que guía nuestro desarrollo y nuestro avance como sociedad muchas veces son cosas humanas, ¿no? Como el deseo de conectar, el deseo de dominar, el deseo de tal. Bueno, en fin, de conquistar incluso cosas nuevas. Detrás de incluso la propia curiosidad humana yo creo que hay algo más animal, ¿no? Pero bueno, todo esto lo decía porque... él hablaba de la brecha digital, que ya es evidente. Es decir, ahora mismo hay una gente formada con unas herramientas que sabe manejarse en Internet, sabe de ordenadores, o sabe ciencia de datos, sabe predecir, es útil para las empresas, y hay un déficit de puestos de trabajo para esto. Ahora mismo en España se dio un dato que era que había un 10% de diferencia entre lo que se pedía frente a lo que había en el mercado, ¿no? Por tanto, hay mucha reconversión ahora mismo de muchas áreas. Pero ya hay una brecha digital y es una nueva revolución industrial que estamos viviendo ahora mismo. Cada país a una velocidad diferente, pero en el tema del Big Data, del tal, y de ahí salen millones de aplicaciones diferentes y oportunidades. Pero eso ya deja mucha gente detrás, como todas las revoluciones. Y al final digo, deja detrás al consumidor, al que solamente va a poder ser consumidor, el que va a haber un ingeniero de datos que va a ir a una gran empresa, que le van a pagar un pastón, o va a hacer una startup, va a unirse con otros, va a crear algo. Ese producto lo van a consumir el otro, el que no tiene esa habilidad, ese conocimiento. Entonces digo, que a mí me preocupa un poco eso de cómo hacer que el empoderar a la gente que... Tú estás sufriendo por los que están vivos ya. Ya y en el Yo estoy futuro... pensando que los que están vivos ya, nosotros vamos a morir en 50 años. ¿Sabes lo que te digo? Un poco más, joder. O en 120 si bebemos suficiente sangre de bebés. Bueno, porque nos juntamos con las élites Illuminatis. pero yo no... En el momento en el que gente que haya nacido nativamente a la Web3, chavales que...
esto no sé si es más distópico que utópico, pero lleguen de clase y en vez de bajar al parque a echar una partida al balón o echar unas partidas online como pueden echar ahora al Fortnite, se pongan el casco de realidad virtual y formen parte de ese mundo. En el que tener la idea clara a nivel conceptual es casi lo mismo que ser capaz de ejecutarla. Cuando en este mundo físico, en la mayoría de tareas, de cosas, es una brecha enorme. Desde entender el concepto y tener la conceptualización clara de quiero llegar a esto, a hacerlo, hay un mundo. En el mundo virtual de dentro de 50 años eso va a ser plus. ¿Qué quiero? Esto. Si sé lo que quiero, es fácil. Y como no hay una limitación material para decir... Dame este cubo de esta altura, en este color, con una textura de tipo no sé qué. Incluso si encima estás interactuando por el medio con una inteligencia artificial, no una inteligencia artificial mística, mágica, godlike, sino un Siri en esteroides. Sí. ¿Tú crees que va a ser un problema crear un edificio así? Crear una colección de ropa así, crear una variación de colores o de texturas de no sé qué, no sé cuánto. Easy money. Otra cosa es que nuestras necesidades o nuestros gustos, ahora tú y yo estamos pensando, oh Dios, sería increíble poder hacer así, cambiar la ropa que tenemos. Podría ser increíble hacer así, cambiar el entorno, la habitación en la que estamos. Sería increíble ahora mismo. Te quiero decir, solamente hay X plantas en el mundo, solamente hay X colores en el mundo. Va a llegar un momento, ya está casi todo escaneado. Ahí puedes acceder ahora mismo si tienes una cuenta en Epic Games, descargas un Real Engine y descargas Quixel Megascans. Tienes acceso a escáneres en 3D de plantas de todos los colores, piedras de todos los colores. Dentro de 50 años, todas las frutas que no hay escaneadas ahora van a estar escaneadas ya. Todas las palmeras o tipos de palmeras que no están escaneadas ya van a estar escaneadas ya. Otra cosa es que nosotros, en el momento en que ya tengamos todo eso y ya tengamos ese acceso a Dios, puedo tener la casa del color que quiera, Dios, puedo tener las vistas que quiera, Dios, puedo tener la ropa del color que quiera, queramos más, ¿no? Porque somos unos inconformistas y queramos saber más. Pero para lo que para ti, para mí sería, oh Dios mío, soy un dios en el metaverso, eso va a llegar y no creo que haya tanto problema. Igual hay problema para dentro de 20 años explicárselo a tu colega, el que está un poco más tote. Pero para dentro de 50 años, un chaval que tenga 15 y que ya haya nacido en eso, easy money. No creo que vaya a haber tantas limitaciones. Yo eso es lo que espero y deseo, porque me parece que sacaría el potencial oculto y ahora mismo desperdiciado, que es un drama de tantísimas personas, cosa que ya lleva ocurriendo toda la historia y que ahora estamos en el momento mejor para eso, y quizás esa es la utopía frente a la distopía. La utopía es que todo el mundo tenga esa capacidad, y eso dependerá en gran medida de quién lidere ese proceso de transformación. Al final, si lo lidera, digamos, un Internet futuro, una Web3 que quiere crear más consumidores frente a creadores, o al final es una Web3, pues de algún modo que pone... No lo acabas de ver, ¿eh? No lo acabas de ver, ¿eh? Estás viendo ahí a Coca-Cola tiranizándonos. Yo veo que... A ver, a veces soy más optimista y otras más pesimista, ¿no? Y veo que quien tiene poder lo va a querer utilizar, y veo que quien tiene capacidad de influir va a querer, ¿no? Pero ¿cómo puedes tapar el sol? Un potencial, pero va a tener un potencial de crear necesidades, un potencial de crear productos ultra mega competitivos muy potente, muy grande. Entonces, lo que yo creo es que al final el éxito sería, y que la gente le gusta seguir productos de las empresas, le gusta a las marcas, pero claro, mi pregunta es hasta qué punto eso vamos a poder cambiarlo. Y yo quiero pensar que sí. Quiero pensar que... Ojo, que no digo que... A ver, quiero decir que, como decíamos, hablamos de convivencia. Todas las empresas nos van a querer vender productos en ese mundo. La cosa es que haya cabida y haya una coexistencia entre las pequeñas comunidades, la gente que crea individualmente, que se empodera, porque ya está ocurriendo. Realmente ya hay empresas metidas en todo el tema del metaverso y tal. Muchas. Unas lo lideran, otras están comprando terrenos y lands y tal. Pero también hay artistas que en esos mundos están creando cosas, están... Pero tú mismo lo estás diciendo. Todas esas empresas del mundo tradicional están uniéndose como tú. Ahí está, estamos hablando de convivir. Sí. Mi punto es... Claro que me imagino futuros distópicos, pero los futuros distópicos en los que las corporaciones son capaces de extender su control y su gobierno o su influencia al metaverso, a la Web3, del mismo modo que la ejercen en la Web2 y en el mundo físico, es a través del mundo físico. A través de ejercer o continuar teniendo ese control en el mundo físico, por ejemplo. Legislando. Gobiernos o corporaciones futuristas, megacorporaciones que controlan el mundo y que legislan de una forma u otra y limiten la Web3 desde el mundo real. O... limitando los medios, los materiales necesarios para construir los ordenadores, las gafas de realidad virtual que necesitas para entrar a la Web3, pero no pueden domar la Web3 o el metaverso desde el metaverso en sí. ¿Cómo aseguramos que esas gafas no recaban datos de nosotros?
o que esa tecnología de base que necesitamos para conectarnos no se está... Como ahora con los de los iPhones y con, bueno, teléfonos, no solo iPhone, teléfonos. Pero ¿cómo podemos asegurar que sin nosotros ser conscientes no están usando parte de esto para conocernos o para competir incluso con el creador individual que está en desventaja? Ahora bien, yo creo que es que todo parte de la concepción. Es decir, como hablamos, convivencia. Sí, va a haber productos de empresa, va a haber cosas, va a haber, seguro, universos virtuales increíbles y tal. Pero creo que hay un reclamo. Eso es verdad, sí que creo que hay un reclamo de esa independencia. Y es lo que ahora empodera al movimiento. Y aunque los otros entren después, es como si fueran esferas separadas. Es decir, va a haber una comunidad aquí que va a crear su propio metaverso o su propio tal, que igual se acopla. Quizás la interoperabilidad está en la clave de todo, ¿no? De lo que la gente quiere, ¿no? Ese nuevo nivel va a tener como varias burbujas interconectadas. Y esta va a ser la de Coca-Cola, ¿sabes? O la de Adidas o la de tal. Pero el otro va a ser un espacio un poco aparte, ¿no? Con su propia... No sé, es una posibilidad. O sea, ¿cómo concibes tú, por ejemplo, ese mundo futuro, ¿no? De donde todo el mundo crea y tal. ¿Dónde publicarían sus creaciones? ¿Dónde se expresarían? ¿En qué plataforma? ¿En qué formato? Quizás para que fueran independientes de controles externos serían en su propia plataforma, ¿sabes? Como no en sí, yo me imagino más Twitter, múltiples metaversos, incluso metaversos más pequeños, en un futuro en el que la tecnología está mucho más al alcance de la gente o la gente es mucho más ducha en desenvolverse me imagino pequeñas comunidades con sus pequeños servidores corriendo sus pequeños metaversos en el blockchain. También mucho de esto estamos pensándolo desde nuestro yo de hoy en día, en el que la privacidad en Internet es un problema mayor o menor, pero la Web3 en teoría, más allá de que tengas una interfaz, un skin o como lo quieras llamar. ¿Qué interfaz? Más allá de que tengas una skin o no que te puede alienar de tu aspecto físico o de que se te reconozcan, no. Se supone que es un mundo transparente en el que las operaciones se pueden leer y se puede acceder a ellas. Hay que decir, no es tanto que estén espiándonos o no espiándonos. Si tienes esto en la cartera o tienes esto en tu... Es visible para todo el mundo. Es parte del contrato que firmas por acceder a ello. El contrato que no firmas, pero que firmas. Ahora, la verdad, me estoy metiendo aquí a algo transparente. Soy la cartera 0525X67982 y hago esto, tengo esto y está registrado en el blockchain. ¿Te mola o no? Sí. No, y de algún modo el blockchain debería ser lo que encerrara esa propiedad, ¿no? de tus datos, de tus activos digitales, de tu actividad, todo. Es decir, por un lado se puede leer, pero por otro lado, ¿sabes? No, o sea, tienes un cierto control o propiedad de todo lo que... Yo creo que es uno de los grandes retos del blockchain, el cómo va a lidiar con la privacidad de las cosas. Porque ahora mismo parece que, bueno, como ni Cristo te quiero decir, todavía no ha llegado a las masas. La gente que está más en tecnología o la gente que tiene una curiosidad por todas estas cosas, evidentemente estará más puesta y tal. Pero esto no deja de ser igual que ahora, si ahora sabes cuál es mi nombre en Instagram o el tuyo, puedes saber todo lo que hay ahí puesto. Pero lo que hay ahí puesto. Pero si sabes mi cartera porque has interaccionado conmigo, puedes ver todo lo que hay ahí. ¿Cuántos Ethereums tengo? ¿Cuántos tuve? ¿Cuántos tendré? ¿A dónde mandé este cacho de terreno que tenía? ¿De dónde viene y a dónde va? Hay mucha gente para la que no es un problema porque sabe que el chaval que tiene sentado al lado en clase no está en clase mirando en vez del Instagram que tiene en la criptocartera o esta operación, a dónde manda, qué otra cartera y cómo está relacionada con... Porque no tienen todavía porque no está todavía establecido como parte de nuestra cultura el interaccionar con el blockchain a través de lo arcaico que tiene ahora. Tú ahora mismo el blockchain, pues, entra en el Etherscan o el equivalente en vez del blockchain de Ethereum a otros y ver todo lo que puede estar. Pero es la forma, es la interfaz que tienes para interaccionar con... Evidentemente hay un negocio terrible y enorme para otro tipo de experiencias de explorar de una forma menos pesada y menos chapa, porque ahora mismo entrar en el Etherscan, sí, si tuviste que entrar ya 15 veces para mirar esto, para mirar lo otro, para tal, más o menos te arreglas. Pero yo la primera vez que dije, vale, voy a investigar el blockchain. Y cogí y entré ahí, Etherscan. Empecé a ver hash, his, números, letras, cadenas de cosas muy largas, no entendía nada. ¿Qué es esto? Esto no es agradable. No es como voy a mirar qué fotos tiene la chica esta que me gusta en el Instagram. No es tan intuitivo, pero evidentemente en algún momento esas herramientas también evolucionarán. ¿Cómo vamos a adaptarnos
por diseño, el blockchain es transparente en un mundo en el que la privacidad de la gente es tan importante. ¿Vamos a privatizar de una forma u otra, a poner capas para que eso no se vea? ¿O por el contrario, vamos a volvernos más transparentes y vamos a perder muchos de los tapujos y de las vergüenzas que tenemos en el mundo real, en un mundo virtual en el que podemos estar más cerca de ser lo que realmente queramos, cuando en el mundo físico tenemos todas esas vergüenzas porque no podemos cambiar la nariz de feo que tenemos o la casa de pobre que tenemos? Mi pregunta es, tú en el blockchain... ¿Tu pregunta? ¿Mi pregunta? Chan, chan, chan. Empezamos a entrar en loops. Estamos ya en Matrix. No. Más bien mi pregunta no, es más bien mi casi afirmación. Okay. Tal como tengo entendido, bueno, si tú nunca pones tu nombre real en tu cuenta de MetaMask o de Etherscan, ¿no? O sea, del blockchain, o sea, nadie tiene realmente el control o el acceso a solamente la blockchain. O sea, no hay ningún poder superior o ente vigilante, ¿no? de quién eres tú, ¿sabes? Que nadie podría saber quién eres tú realmente operando detrás de... Bueno, imagino que esa cuenta. No es como un banco, no es como un banco que podría acceder a esa información si se lo reclama alguien. No. Y que ese es uno de los motivos por los que... Los criminales utilizan... Claro. ya. No, pero lo digo porque de algún modo puede entrar en todo este tema de la privacidad de los datos que hablábamos, de algún modo. Pero yo no estoy hablando tanto del que se pueda asociar tu actividad en el metaverso o en el blockchain, vamos... a tu perfil en la vida real. Porque ahora para ti todo el problema es que no se identifique que tú eres Alberto o que yo soy Alejandro. Pero va a llegar un momento en el que tu identidad real va a estar a la par de tu identidad digital. Y no va a ser tanto que identifiquen que eres Alberto o que eres Alejandro, sino que eres Super Saiyan 92 o eres Pepito los Palotes, el guerrero mágico. Pero para ti tu identidad virtual va a ser muy importante. Casi tanto más que la identidad virtual. Porque ahora mismo gran parte de tu identidad real, no para la gente que quieres o para la gente que está realmente conectada a ti o para la gente cercana, pero para el resto del mundo, los otros 850 personas que tienes en tu cuenta de Instagram o de Facebook o lo que sea, el 95% de lo que te une a ellos o te vincula a ellos es una imagen diluida de lo que eres realmente. Es flexeo, es postureo, es... En el metaverso, el 95% va a ser eso. Porque todo lo que tú quieras enseñar va a ser lo que puedas enseñar. ¿Quieres una sudadera roja? Como esta. ¿Quieres una casa más grande? ¿Quieres que tenga vistas a Torre Eiffel? Como esto. En ese mundo, el postureo, que no es tanto el postureo como el proyectar lo que realmente quieres proyectar hacia los demás sin tener la limitación de eso. Lo que hablamos, el mundo físico, el dinero, la imposibilidad de teletransportarte a París y poder ver la Torre Eiffel. El metaverso va a ser lo que por defecto vas a tener. Lo que realmente eres es lo que va a poder aflorar en caso de que todo esto sea la versión más utópica y más libre, descentralizada, en la que todos somos creadores y el ser capaces de recrear esas experiencias, ya que sea en el mundo virtual, es una cosa mucho más accesible de lo que es en el mundo físico. Luego tu identidad en ese mundo virtual va a ser casi una expresión más verdadera en ciertos sentidos y en ciertos modos de ti de lo que va a ser la vida real. Entonces, ¿qué más va a dar que vinculen esta perversión, este crimen, esta actividad en la Web3 a tu vida real si la pueden realmente vincular a tu perfil o a tu monigote o a tu... cartera en la Web3 que es casi tan importante o más para ti que tu objeto en la vida real? Sí, entiendo a lo que te refieres, sí. O sea, como que el mundo sea absolutamente fruto de la capacidad que tengas tú de crear dentro de esa capa de abstracción y donde lo demás no importa. Todas tus acciones van a vivir en ese mundo, ¿no? No todo necesariamente, pero gran parte. Lo que para ti ahora es el avatar ese que tengo ahí con un par de monigotes y NFTs. En algún momento va a ser una parte central de tu vida, porque va a ser donde hagas negocios, donde mandes emails, donde conectes con la gente, donde compres. La cosa es esa, que en ese momento el tipo de el ecosistema donde tú vivas en esa, o produzcas esas creaciones o interactúes con otros usuarios y tengas esas vidas paralelas virtuales, bueno, todo nadie lo sabe, ¿no? Evidentemente, pero la gran pregunta que va a diferenciar enormemente, ¿no? Cómo vayan a ser también nuestras formas de pensar y tal, va a ser si eso va a ser totalmente centrado en el usuario y con un control mayor de lo que te rodea y de con quién te relacionas y de la manera en que te relacionas, o va a ser eso, que quien crea ese ecosistema ya es alguien que previamente está utilizando poder que ya ha venido de toda esta época y de cómo es la tecnología hoy en día y que simplemente crea algo porque es más competitivo y nosotros aceptamos ese juego. Yo lo que veo ya es en las comunidades de, por ejemplo, de NFTs y de todo esto, en los Discords y tal, la gente... Web 2 todavía.
Bueno, web 2.5, vamos a llamarlo. Vamos a llamarlo, que no estás todavía en lo que estamos hablando. O sea, sí. Aplica, pero no aplica. Aplica, pero no aplica. Pero yo lo que veo es que encaja un poco en el espíritu ese transformador, y lo que veo es que la gente lo que quiere es... Se vuelvan a repartir las cartas, a ver cómo puedo ahora hacerme yo con más. Sí, no, pero también hay lugares donde la gente quiere crear, la gente quiere hacer, la gente quiere... de algún modo, no, que nadie se conoce realmente, pero interactúa. Bueno, yo creo que eso es lo que va a estar guiando una parte del movimiento. Lo que pasa es que para que llegue a las masas, es que hablamos de miles de millones de personas, hablamos de que, aunque a nosotros nos guste, mucha gente no tiene todavía esa habilidad. Y, a ver, idealmente esto nos lo debería proporcionar la educación. Esa gente va a morir. Ya, pero... Estás intentando salvarnos a todos hoy. Esto es como, claro, cago la leche, vienen los trenes y los caballos se van a tomar por saco. ¿Qué vamos a hacer con los criadores de caballos? Ya, pues muchos de ellos quedarán atrás y lo pasen. Pero dentro de 100 años, que es lo que estamos... Cuando esa web 3 realmente está ahí, eso ya no va a ser un problema. Tu abuelo, que serás tú serás el abuelo, dirás. Me acuerdo yo en mis tiempos cuando la web 2 y tal, y tu nieto te dirá, ¿dónde vas, abuelo Carca? Joder, ¿qué Discord ni qué no Discord? Cago la leche. ¿Sabes lo que te digo? No, mira, pero lo que me refiero es que... Sí. ¿Cómo va a ser la gente, ese grupo de creadores que ahora aspiramos que sean? O que nos gustaría que fueran. Nos gustaría. El caso es, todas esas generaciones que van llegando, efectivamente, sí, una sustituye a la otra sabe más, tal. Pero digo, pero las desigualdades del mundo se siguen heredando. Y al final, quien tiene acceso a los recursos, a la educación, a la capacidad de aprender a programar, o a ese tipo de herramientas creadoras. Hay gente que en el contexto más imposible también lo va a conseguir. Pero vamos, que estadísticamente una población que lo tiene un poco más difícil ahora, lo seguirá teniendo sus hijos. Entonces, por eso el valor de la educación y del Internet, pero por eso digo que estas habilidades son tan transformadoras y te permiten alcanzar, surfear la nueva ola y la siguiente. A mí lo que me preocupa a veces es que, claro, es la gente que no va a crear ese contenido, salvo que el mundo cambie radicalmente y de repente pues haya de verdad un acceso a esa educación y a esa formación. Bueno, pues esa gente igual lo más fácil para ellos va a ser dejarse guiar por lo que haga una gran empresa, seguir siendo producto de consumo. Pero evidentemente igual lo que me estás hablando es algo del siguiente nivel todavía. A mí lo que me preocupa es ese proceso de transformación que es que necesitamos que la gente aprenda esto y todavía hay muchas desigualdades en el acceso a la información. Todavía no es una parte vital de nuestras vidas. Evidentemente, las primeras habilidades que vas a adquirir según te vas haciendo mayor. Con el paso del tiempo son las habilidades que son vitales para el desempeño de tu día a día o para tu propia supervivencia. Porque todo el mundo sabe cocinar, no al nivel de un cocinero legendario con estrellas Michelin, pero todo el mundo sabe. ¿Por qué todo el mundo sabe meter una cosa en el microondas? ¿O por qué todo el mundo sabe hacerse un sándwich de medio lado? Por lo menos cuando tienes X edad. Coño, porque hay un momento en el que dices, tengo dos opciones. En la nevera tengo jamón york, queso, y tengo 2 panes ahí en el armario. Puedo morirme de hambre, gastar dinero o hacerme un sándwich. Tengo que aprender a hacer un sándwich. Es lo mismo, va a llegar un momento en el que parte integral de tu vida, y no solo de tu vida, sino la percepción que tienen otros de ti, sea el cómo te desenvuelves en todos esos nuevos entornos que van a estar ahí fuera. Tú vas a decir, coño, ¿y cómo van a aprender los chavales? Esto podrías decirlo cuando hace 50 años... Hace 50 años no, cuando empezó el internet en los años 90. Igual no nosotros, porque tuvimos internet más tarde, pero en el momento en el que empezaste a tener internet. Coño, dentro de 10 años, ¿cómo van a aprender todos los chavales ahí a de repente coger una aplicación del móvil, hacer no sé qué, ponerse un filtro, mandar esto, hacer un DM, no sé qué, no sé cuánto? Igual para ti de aquella que eso no existía, era Dios, esto solo van a poder hacerlo 4 eruditos, que sean unos magos ahí de tecnología y tal. Y hoy en día es una necesidad. Es en plan, sí, chaval, si tú no te estás sacando 3 fotos y poniendo un filtro y saliendo guapo en el Instagram, eres el friki de la clase. O el raro de la clase porque no interaccionas a través de eso. Pero la cosa en este caso es que esos filtros los hace alguien, los hace un conjunto de personas que ya lo programan todo, que tienen todas las herramientas para hacerlo y te lo presenta como un producto. La cosa es, en el futuro de un metaverso o donde esto sea una nueva realidad, ¿hasta qué punto dependemos en esas personas para crear, ¿sabes? Cualquier usuario, o sea, sin esos conocimientos previos o sin... Vamos a decir, que parte... Bueno, en esa situación los productos y las herramientas que utilice
van a estar creadas por grandes empresas, o sea, al final yo creo que en última instancia van a necesitar que alguien las haga, que alguien se lo ponga. Sí, hombre. Bueno, no, claro, evidentemente, a ver, pero es que tú estás... En verdad estamos más de acuerdo de lo que parece. Sí. Lo que pasa es que parece que tú estás interpretando lo que estoy diciendo como donde aquí hay diferencias y limitaciones entre el que tiene los medios productivos, los que manejan el conocimiento y los que aspiran a tenerlos o quieren crear. En el metaverso de repente desaparecen. No es que desaparezcan, se van a aplanar porque no hay limitaciones dentro del mundo físico. Pero va a seguir siguiendo gente que tenga una expertise en X. Va a haber Nike va a seguir vendiendo ropa en el metaverso. Porque Artifact va a hacer zapatillas más guapas de las que vas a poder hacer tú en Blender. Y va a haber gente que en vez de coger y diseñarse sus propias zapatillas, prefiere gastar un dinero con Nike y hacerlas, pero va a tener la alternativa de hacer unas zapatillas. Si tú ahora mismo te quieres hacer unas zapatillas, alguno pondrá en los comentarios, sí, yo me sé hacer unas zapatillas, que tengo ahí una máquina tal y... Maravilloso. Tú no te puedes hacer unas zapatillas ahora si quieres. Tienes que por narices comprárselas a Nike o comprárselas a Adidas o comprárselas a tu fabricante favorito. O al más barato o al que te puedas pagar, como lo quieras llamar. Pero en el metaverso vas a tener alternativas. Evidentemente, va a haber gente que esté especializada o que ya no solo que compitan a crear las cosas que tú puedes crear, sino que evidentemente sean el que cree los servidores en los que se aloja X, o el que cree el casino dentro del metaverso en el que jangueas el fin de semana y vas a apostar con los amigos y a ver una actuación de no sé qué artista digital. Evidentemente va a haber gente que tenga más control del que tú tienes o que tenga más conocimiento del que tú tienes. Simplemente vas a tener acceso a poder competir con eso de una forma en la que el mundo físico te limita y el mundo digital no. Yo estoy de acuerdo contigo en todo, O sea, es decir... en toro. En toro. Y la cosa es que planteo estas preguntas porque yo no tengo la respuesta y porque sencillamente son cosas que son posibilidades en la bifurcación de caminos, ¿no?, que se puede dar. Y viendo lo que ocurre hoy en día, yo siempre me planteo estas preguntas porque digo, no sé si todo lo que ocurre es como una manifestación de nuestra naturaleza competitiva, de que siempre queremos amasar más o dominar más, ¿sabes?, a la gente y al final... o si seremos capaces de crear esa, no digo utopía, pero ese mundo más igualitario digital. Posiblemente, a ver, la cosa es, ese metaverso donde vamos a vivir todos, crear todos, donde cualquier persona va a poder crear esas zapatillas o crear su marca o crear su identidad, su capa de abstracción, y a la vez las empresas. Crear su grupo, crear su experiencia de juego. Su tribu. Es que va a ser crear muchas más cosas que la traducción de las cosas que se crean en el mundo físico al mundo digital. Van a ser realidades completamente. Va a ser capaz de crear experiencias. Va a ser capaz de crear historias. Va a ser capaz de crear tantas cosas que en el mundo físico directamente ni te planteas porque requieren de tantos grupos de personas, de una organización, de un conocimiento, de unos medios productivos. Mientras que en esa otra capa... Simplemente por lo que la tecnología te habilita, va a ser capaz de trasladar ideas de una forma tan fácil, de colaborar de una forma tan fácil, que realmente, sin más, va a ser un cambio de paradigma. Es decir, ahora mismo las redes sociales son cosas en 2D, más o menos. O sea, unas pantallitas donde tú ves vídeos, ves comentarios, escribes, tal. Estamos hablando de que el movernos quizás en un mundo en 3D o hiperrealista o como dentro de un videojuego, pero interactuar con gente y poder crear juegos o experiencia nosotros o crear reuniones, conciertos, etcétera. Ya esto se va a ver en los metaversos que están produciéndose ahora. En Sandbox, en Decentraland, etcétera. A ver, esto ya se ve y esto ya, o sea, posiblemente nos empodere. Ya nos va a empoderar al usuario promedio. Pero mi gran pregunta, y que conecta con el tema de yo no tengo más que grandes preguntas, creo que lo dije en cada intervención aquí. Sí. No, pero mi gran pregunta es... Es un poco arrogante de decir gran pregunta, porque parece que todas las sean. No. Más bien es que estoy tratando de definir, ¿no?, a lo largo de la conversación dónde está exactamente mi punto de, ¿no?, en torno a lo que no tengo la certeza. Yo creo que es, conectando con el principio de la conversación, ¿hasta qué punto vamos a ser manipulados dentro de todo esto? Nuestras necesidades y deseos, como ocurre ahora con este marketing y con este funcionamiento de los que ponen los medios para nuestra comunicación en las redes actuales, ¿no? En ese futuro, alguien va a poner los medios principales, a priori. Va a poner un ecosistema o va a poner algo. ¿Y hasta qué punto esos medios de producción, esas empresas o eso, lo que quieras,
van a poder influir nuestra forma de pensar y de relacionarnos dentro de eso. Si bien dentro de eso, de este ecosistema, vamos a tener una mayor libertad de expresión y de creación y de todo. Esa es la... En la medida en la que tú lo dejes, lo mismo que en el mundo físico. En contraste con las redes sociales. Porque las redes sociales te obligan... ¿Cómo inicias una interacción en el mundo real? O cómo tú y yo iniciamos una actividad en el mundo real, ¿no? Poniéndolo en paralelo a cómo iniciaríamos una actividad en el Web3. Vamos a jugar este juego. Vamos a reunirnos en este mapa del Himalaya para tener una reunión y hablar de nuestro próximo proyecto de trabajo. O vamos a reunirnos en este estudio virtual y vamos a grabar música juntos, ¿no? Ese paralelismo. ¿Cómo inicias esa interacción en el mundo real? Alberto, llama de teléfono, o Alberto, te mando un email, o Alberto, te escribo un WhatsApp. Alberto, contacto contigo directamente, vamos a quedar en no sé qué sitio, no sé qué hora, vamos a vernos para hacer esto. Web3 va a ser misma jugada, con una capa de tecnología más maravillosa. Tal. ¿Cómo inicias ahora una interacción en la Web2? ¿Cómo inicias ahora una interacción en Twitter, en Instagram, no sé qué? Tienes que pasar por su filtro. Tienes que entrar a ese pool de estímulos que no necesariamente quieres, que te van a llevar al scroll, a la dopamina fácil. Simplemente porque es esa versión limitada, una pantallita, un cuadrado en el que solo puedo interaccionar pasando el dedo así o pasando el dedo asado. Si quitas todo eso y das el poder y el potencial de la conexión que tiene el Internet, la Web 2, pero con la capa de realidad, por así decirlo, que tiene el mundo real, pero a la vez en esteroides por estar habilitado por la tecnología, es mucho más complicado que Coca-Cola te manipule, que Google te manipule. Porque el inicio de la interacción es algo mucho más real, es algo mucho más humano. Estábamos hablando en otro episodio de cómo esta tecnología todavía es muy primal y por eso nos aleja, pero la tecnología está hecha por los seres humanos para servir a los seres humanos. Luego la misión o el fin último es conectarnos. Sí, ¿podemos ser manipulados por el medio? Sí. Probablemente sigamos caminando por nuestro maravilloso metaverso o por nuestro Himalaya. Antes de llegar al Himalaya que nosotros creamos y tengamos que pasar por la vía de las estrellas conduciendo nuestro coche virtual, tenemos que comernos 7 anuncios de Coca-Cola. O igual, si queremos, en vez de vernos en el Himalaya que yo creé el sábado para la reunión del fin de semana siguiente y queremos alquilar un espacio que creó no sé qué compañía, tengamos que comernos 7 anuncios en el metaverso por en medio. Pero vamos a tener la alternativa. Ahora mismo, si vamos por la calle, en vez de quedar en este estudio o en vez de quedar en tu casa, quedamos en Plaza España y tenemos que ir caminando. Nos vamos a comer 15 anuncios por medio. Nos vamos a comer ese taxi que tiene un letrero parpadeando, nos vamos a comer ese cartel enorme de ve esta película, nos vamos a ese señor anunciándonos compro oro. Pero es algo que ya existe en el mundo real, ¿sabes lo que te digo? Evidentemente vamos a estar expuestos a eso, pero vamos a tener la capacidad de no tener que estar expuestos a eso, igual que ahora mismo si no quieres encender la tele no tienes por qué comerte 15 anuncios. Sí, pero mi gran pregunta es... Chan. No. Yo ya me ahorro la coletilla. No, pero... ¿Ves el punto lo veo. Potencial de la tecnología, pero a la vez... Sin duda. Conexión con el mundo real de una forma que la Web 2 ahora mismo no nos permite. Yo hago de abogado del diablo, porque estamos... claro, y es necesario. Estamos todos metidos en este tema hasta el fondo, vamos, pero... Y yo precisamente hablo porque no tenemos una bola de cristal y porque proyectamos cosas que vemos hoy en día, ¿no? Y todo depende de muchas cosas. Y evidentemente lo que decía antes, gran parte del problema es limitaciones del mundo real. Sí. Si son capaces de cogernos por los huecillos en el mundo real, da igual lo libres que queramos en el metaverso, si la producción de conductores o semiconductores la controla no sé qué empresa y entonces no hay forma de que nos metamos en la Web 3 porque no tenemos ni chips para... Sí, tengo una idea feliz en este sentido. Es que estaba tratando de llegar como una certeza o alguna conclusión. Para mí, bueno, todo esto tiene mucho que ver con quién dirija este movimiento y si está dispuesto a soltar un poco de ese poder y de esas amarras, ¿sabes? O sea, para que también los usuarios creen ese espacio y lideren ese espacio. Yo creo que hay todo esto nace, como decíamos, de un deseo de esa independencia, de crear tribus y comunidades aparte y que crean sus propias experiencias y tal, y cuantos más medios pongas a estas personas, más inmersivas van a ser estas experiencias, y creo que todas van a convivir, va a haber mucha más información ahí fuera, va a haber muchos mundos así abstractos donde la gente será feliz encontrando su comunidad, pero precisamente quizás ahondemos más en eso, en comunidades esparcidas, donde unos pertenecerán a una, otros pertenecerán a otra y tal, y entre medias estarán los actuales actores y tal, pero que al final, para que esto sea lo que nosotros queremos o predicamos aquí, creo que es necesario que existan muchos a la vez para garantizar un poco de esa... Que en esa diversidad esté la fuerza, ¿sabes? Que en esa diversidad de experiencias, y no solo de que esté todas esas experiencias dentro de un sustrato, dentro de una hiperrealidad creada por una alta tecnología, sino que más bien
existan varias opciones y que también quienes lideran ese proceso de evolución hasta allá, que serán, bueno, los que van a disrumpir más fuertemente, que al final tienen que tener esta mentalidad, tienen que tener la voluntad de ceder un poco hacia la gente también para que esta sea la esencia de la experiencia, ¿no? O sea, que no todo nazca quizás de los actores actuales, sino que entren nuevas empresas, entren nuevas personas que creen cosas para la gente, pero ya con esa mentalidad, con ese chip de vamos a crear algo pues descentralizado que empodere al usuario y tal. Tiene que cambiar el chip, a mi modo de ver un poco, frente al modelo tradicional de cómo se están concibiendo las redes. Yo tengo fe absoluta en que, igual que en otras conversaciones, tú y yo ya estamos viciados, nuestros padres ya están viciados, llevamos muchos años en este mundo, ya tenemos muchas costumbres cogidas, ya tenemos muchas ideas del mundo, del pasado, entre comillas, pero la gente nueva, la gente joven, la gente que crezca en esta nueva ola, en este nuevo movimiento, en estos nuevos mundos, que empieza a desarrollar actividades desde más temprano, que ya estén mejoradas o directamente tengan sentido únicamente en el metaverso, esa gente va directamente, no creo que ni tenga que plantearse el potencial distópico de va a venir Coca-Cola y va a arruinar esta cosa tan bonita que tenemos todo en mente de el metaverso colaborativo. Nos mola Coca-Cola esa que, sí. También, aquí se bebe Coca-Cola. Sí, Coca-Cola. Si estáis pensando en patrocinar el show y no os echéis atrás. Esto es solo un nombre genérico, ¿no? Vamos a poner Fanta, venga. Es como ejemplo de megacorporación. Sí, total. No, pero yo estoy pensando en que, no sé, The Sandbox es una empresa nueva y es una empresa que es un ejemplo, ¿no? Que está desarrollando tal, pero que ya vienen con ese un chip un poco diferente a lo que está ahora liderando. Es decir, Microsoft está compitiendo con Meta. Meta ha pegado el bombazo realmente de salida a todo el interés en el metaverso y realmente sería bueno para esto que entraran actores que al final dominaran un poco esa nueva plataforma, pero que ya vinieran con esa mentalidad. Del mismo modo que hablábamos antes de que Elon Musk ya está denunciando cosas del funcionamiento anterior de Twitter. Y es una persona de la que, dentro de que es una persona bastante extravagante en muchas cosas, y de ningún modo perfecto, porque a veces creo que buscamos demasiados mesías en este mundo y buscamos demasiados héroes, y Elon Musk es una persona con un mérito enorme, pero al mismo tiempo tenemos que ubicarlo donde está. Elon Musk ha denunciado cosas del funcionamiento de Twitter y aún así ha comprado Twitter. Eso, ¿qué me lleva a pensar? No se sabe si va a comprar Twitter. Bueno, no se sabe en este momento, pero bueno, a priori lo iba a hacer y... Bueno, en el futuro, en cuanto salga este episodio. Sí, o por ejemplo Elon Musk, que es una persona ultra mega poderosa e influyente, crea esto del OpenAI, ¿no? O sea, una plataforma de compartir códigos de inteligencia artificial para evitar una dominación que parece ser que es un problema real en el mundo actual, ¿no? Que no podemos pensar que en el futuro no pudiera serlo. O peor. Entonces, ¿dónde está el enganche con la Web3 para no perder el hilo? El enganche está en que hacen falta personas que estén dispuestas, o sea, ya desde una posición influyente hacia la sociedad y que amasan un poder o amasan una capacidad transformadora. Necesitamos que estas personas ya vengan con esta mentalidad de resolver problemas o de democratizar las experiencias, el conocimiento, la creación de contenido, etcétera. Más allá de que ese espacio lo vayamos conquistando, creando, pues yo qué sé, ¿no? Pues ese impulso, ¿no? Romántico de vamos a crear comunidades, tribus y tal, que creo que es algo muy real y muy, bueno, y casi natural, ¿no? En la evolución de las redes sociales, pero también esas personas que actualmente amasan ese poder, todo va a ser mejor si están dispuestas a... ¿Qué poder y qué personas? ¿A qué te refieres? Elon Musk, por ejemplo. Un ejemplo con esto del OpenAI, pues el tío dice, pues... Es que otro enfoque que podría perfectamente tomar una persona así es, no, pues voy a utilizarlo para, ¿sabes? O sea, a mi favor, o no voy a crear esto de esta democratización, voy a crear un producto que aproveche estos datos de la gente para algo que me favorezca. ¿Pero qué tiene que ver? Es que no veo la conexión de Elon Musk con la Web3 ahora mismo. Lo veo, a ver, ¿en qué sentido? En que la Web3 Elon Musk es un ejemplo genérico de persona poderosa. Es un ejemplo de persona poderosa que tiene objetivos altruistas, entre otras, otros no, pero en general casi todas las empresas que hace... Pero más allá de que está tremendamente forrado, ¿qué influencia crees que tiene Elon Musk en la Web3 o en el desarrollo de la Web3 ahora mismo? Me refiero a que es una persona que está disrumpiendo, es decir, que está creando cosas nuevas,
haciendo empresas muy potentes, resolviendo problemas, está ahí, ¿sabes? Dirigiendo un poco en la vanguardia. Tesla, SpaceX, etcétera, ¿no? Si tienes un Google o un Amazon o un Facebook o un Microsoft que están en este espacio de la información, del contenido digital y tal, yo creo que para que tengamos ese escenario del que hablamos, ¿no? De que todo el mundo esté empoderado y tenga tal, creo que va a ser muy importante que quienes lideren ahí esa transformación hacia la Web3 sean personas que también estén dispuestas a conceder un poco de ese poder o que tengan una visión como más altruista, ¿me entiendes? No solo como, pues eso, empresas que producen, que te meten la publicidad, que tal y que igual con el modelo actual, sino que estén dispuestas también a crear este futuro, estos actores que ahora mismo tienen poder. Aparte de que los usuarios y todo el mundo como nosotros lo vayamos conquistando, ¿sabes? ¿Pero tienen poder dónde? Es que yo no sé qué tiene que ver Microsoft, qué tiene que ver Elon Musk con la Web3. La Web3 ahora mismo es de la gente. Que dentro de 15 años no sea la gente, muy probable. O sea, muy probable no, muy probable digo que es un escenario plausible, que es lo que llevamos discutiendo toda la conversación, entre comillas. Sí. Vamos hacia el futuro distópico en el que estamos llamando Coca-Cola, pero evidentemente Coca-Cola no tiene nada, ni pincha ni corta en el mundo de la tecnología. No, bueno, Microsoft. Lo que sea, cualquier empresa de estas. Evidentemente Microsoft va a tratar de hacerse un hueco a la Web3. Evidentemente Apple va a tratar de hacerse un hueco a la Web3. Evidentemente Mark Zuckerberg cambió el nombre de su compañía para tratar de hacerse un hueco a la Web3. Pero son más proveedores de la tecnología que permite acceder a esas cosas, o son proveedores de... o montarán sus versiones de metaversos, pero no los veo como el padre de... Porque ahora mismo Microsoft tiene poder... porque tienes que comprar un ordenador que tú no puedes fabricar y que Microsoft sí puede fabricar para entrar a la Web 2. ¿Por qué necesitas Microsoft? Porque para echar una partida. Porque Microsoft es el que fabrica una máquina que se llama Xbox y que tú no te puedes fabricar en tu puñetera casa y por tanto es el que controla a qué videojuegos juegas. Pero ¿qué coño te va a decir Microsoft en la Web 3? ¿Qué coño te va a decir Microsoft en la Web 3? Otra cosa es que llegan a la Web 3, la secuestran de una forma u otra, que es una conversación distinta que vamos teniendo a lo largo de esta conversación, pero yo creo que la responsabilidad de la gente ahora mismo es precisamente el impulsar... Eso es. Todas estas ideas que estamos nosotros compartiendo, más utópicas, en el que el futuro es de los creadores, porque puede ser de los creadores porque la tecnología en la que está basada y la naturaleza del mundo virtual habilita para que no tengas que depender de Microsoft, de Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg va a tratar de intentar venderte. Esto es como el primero que empezó a vender agua embotellada. Cuando todo el mundo decía, el agua es gratis. Y hubo alguien que dijo, te la embotello y te la vendo. La gente empezó a reírse, ¿dónde vas? Flipado, si el agua es gratis. O ahora los gurús estos que salen ahora y que te tratan de vender oxígeno. Pero si el oxígeno está ahí, para mí, lo tengo. Mark Zuckerberg va a intentar venderte un metaverso cuando ya la idea del metaverso y la tecnología que habilita el metaverso ya está ahí. Sí, no, estaba. Y había mucha gente antes. Va a haber gente que va a intentar participar del metaverso de Mark Zuckerberg. Sí, va a haber gente que va a tratar de participar del metaverso de... Pero va a ser más lo que esa gente te va a tratar de controlar a través de la tecnología que te da acceso a ese metaverso. Va a ser más el Oculus que te vas a poner para entrar al metaverso. O los servidores que te va a ofrecer Microsoft para que... Pero no tanto el que ellos vayan a controlar el metaverso de una forma o de otra. Sí, a eso me refería. Alguien más venderá Oculus. Alguien más venderá gafas. Eso es. La idea es esa. O sea, estamos de acuerdo en eso. Pero la idea es que para tener ese futuro del que estamos hablando, creo que hace falta que entre esos nuevos actores... a ver, de nuevo, ya sé que estamos hablando de que tú vas a tener dentro de ese mundo una capacidad de hacer cosas sin influencia de nadie, ¿no? Bueno, yo eso no lo puedo garantizar. Yo eso, por ejemplo... No, ni yo. No, pero me refiero, yo no puedo estar seguro de que eso va a ser así 100%. Me pregunta hasta qué punto va a ser así, ¿no? Y yo creo que por eso depende mucho de quienes lideren el proceso. Que por eso te digo, Meta. ¿Quién está liderando el proceso ahora mismo? Meta. No, Meta está montándose al carro. Claro. A ver, Meta está siguiendo a la utopía de creadores. Aquí la cuestión no es que los creadores sean capaces de quitarle el chiringuito a Meta. Aquí está que Meta no sea capaz de quitar el chiringuito a los creadores. Eso es. Entonces yo digo, Meta es la que ha llevado el metaverso al mainstream ahora mismo, porque es cuando empezó todo el mundo a hablar de ello, no sé qué, y a volverse loco y tal. Pero ya existía y había gente metida ahí y había gente que, joder, mismamente
la gente que estaba comprando Bored Apes o CryptoPunks era ya Web 2.5, porque están hablando de identidad digital y de NFTs y historias de estas, cuando ni la Dios. Tecnología ya está ahí. Sí. ¿Todo esto de dónde viene? Blockchain. El blockchain ya está ahí. Sí, la cosa es llevarlo al mainstream y meterlo a todo el mundo y decir, bueno, venga, veníos todos aquí a crear y a hacer cosas y tal. ¿Quién va a dar ese paso? ¿Quién va a conseguir seducir y a la vez repartir la tarta? Eso no lo sé. La cosa es que sé que ahora Meta está lanzando la idea y apostando a tope. No le está yendo muy bien. No lo sé en el futuro si remontará en ese sentido. Pero Microsoft y Apple estarán, estoy seguro, están desarrollando un montón de cosas, Oculus nuevos y tal, en la sombra y pegarán el bombazo. Estoy seguro que están apostando por esto. Por tanto, yo veo a esos actores de la Web 2 que ya eran importantes en la Web 2, que eran los dominadores, que amasan miles y miles de millones de euros, ya metiéndose ahí. Pero también veo que la Web 3 es más que eso, como tú dices, ¿no? La Web 3 es nuestra. Sí, es del usuario, es de la gente que quiere esa independencia, que quiere esa expresión. Entonces, aunque los otros lo hagan... Microsoft te va a vender el ordenador, Microsoft te va a vender las gafas, pero Microsoft no te va a vender la Web 3. Porque la tecnología ya está creada, la tecnología está ahí, esa tecnología. Tú y yo que ahora mismo no tenemos ni puñetera idea de programarla, no. Pero puedes entrar y puedes copiar el white paper de Ethereum. Muchos de esos documentos son públicos. Muchos de esos documentos, el cómo está estructurado eso a nivel de programación, son públicos. No es un secreto que esté guardado en los cajones de la mesilla de Bill Gates. ¿Sabes lo que te digo? Las meme coins y todo eso, las shitcoins, que claro, son unas cojo, copio, pego y cambio el dibujillo. Sí. Bueno, pero... claro, hablamos ya de cuando esto tenga un poco más de desarrollo, que al final va a ser difícil de programar y tal, pero a la vez eso, que al final igual que era difícil hablar inglés para tu abuelo y para ti es una tontería. Es que es lo mismo. Lo que pasa es que estamos pensando desde nuestros ojos de hoy en día y de nuestro presente, pero en 50 años es nada. Pero por aclarar nuestro punto en común a la vamos audiencia, a ir a las tribus. Si estamos de acuerdo en todo al final, vamos a las tribus. Al final va a haber pequeñas tribus que van a tener sus pequeños servidores con sus pequeños metaversos, donde tú eres el que sabe crear mejores sudaderas, el otro sabe crear mejores playeros, y luego va a estar la alternativa de, si en vez de quedar en nuestro metaversucho de mierda de 15 amigos, quedamos en el metaverso de Bill Gates, que mola más. Sí. Lo que hablabas antes, distintos metaversos conviviendo, pero va a ser esa convivencia entre lo que antes dominaba el mundo físico y la Web 2 y la nueva Web 3 empoderada, en el que el creador aspira a ser todo lo que quiera porque no tiene las limitaciones del mundo físico. Y para ello la clave es eso, que existan varios a la vez y que la Web 3 al final es un espíritu. Yo creo que es un estado de ánimo. To the moon, wagme. Es un hashtag. Sí, es when moon, babe. No, es un estado de ánimo en el que, o un espíritu en el que... Es un estado de ánimo que estoy diciendo. Sí, es un ideal, entre comillas. Está muy romantizado ahora mismo. O por mí está muy romantizado, desde luego. Es un ideal. Yo creo que las redes sociales... El único ideal era conectar y tal. Y sí, era un ideal, pero... Una falsa promesa en la que a ver cómo las corporaciones se meten y te ponen la pirula a la frente. Yo creo que nos pilló a todos el tema de las redes sociales muy por sorpresa. Y cuando vimos que eso era posible, A ver, yo no estuve en ese momento ahí, ¿no? Yo estuve ahí. Sí, ojalá. Pero ojalá. ¿Cuándo nació? Cuando el huevo eclosionó. En Twitter en un primer momento, pero... Y el pajarito salió. La cosa es que las redes sociales al principio creo que superaron muchas expectativas y la gente no estaba con esa idea en la cabeza, ¿no? De que eso iba a ser posible, de ese mundo, ¿no? Nadie pensó que con interacciones tan limitadas la gente fuera a engancharse tanto. Y eso dice mucho de lo que tenemos aquí arriba y de cómo estamos psicológicamente y de todas las carencias que tenemos en el mundo real que no somos capaces de manifestar. Total. Pero lo que digo es que como esto es la siguiente evolución, nosotros ya venimos de un punto, ya sabemos que estas redes existen, entonces tenemos un punto de comparativa, ¿sabes? Y entonces tenemos una idea de un poco de quizás de qué queremos o qué queremos mejorar. A ti se está viendo, por ejemplo, que estás proyectando muchos de los miedos que traemos de la Web 2 y tal. Yo trato de ser un poco más... aunque estemos en un punto de... Evidentemente yo estoy haciendo de abogado del diablo porque yo estoy vendiendo la imagen yo más... Yo era el abogado del diablo, ¿qué? Eso digo. Sí. Bueno, que tú estás evidentemente tratando de contrabalancear lo que yo estoy diciendo, no porque pienses muy distinto a mí, sino porque ya que yo estoy poniendo la versión más utópica, tú estás tratando de ver cuáles son las limitaciones, pero mucho basado en esos miedos de ya sabemos cómo nos la están metiendo doblada, que es por donde empezó la conversación, como la gente está comida con las redes sociales, la dopamina fácil, que es por donde empezó toda esta conversación. ¿Cómo vamos a evitar que todos esos problemas que empezamos en esta conversación a mencionar lleguen a la Web 3, ¿no? Aunque, claro, yo deseo que sea lo que defiendes porque también creo en ello. Es decir, yo creo
que es súper importante defender un espacio de libertad, de independencia, de desarrollo y de creatividad de los usuarios. O sea, creo que es súper importante y que para ello es fundamental identificar los problemas actuales, los peligros y saber exactamente dónde están para saber dónde está nuestra responsabilidad individual, que hemos hablado mucho de nuestra responsabilidad y de cómo nos pueden influir sin ser conscientes de que somos influidos. Hay que identificar que eso existe ahora mismo, que va a seguir existiendo y dónde nosotros tenemos que incidir para que eso no sea así y para poder dirigir el siguiente movimiento, para que haya la mayor base posible de usuarios individuales de Internet y de la nueva Web3 y de creadores de contenido y de personas en Internet que sean conscientes de cómo funciona la cosa y de hacia dónde queremos ir. También es mucho cuestión de empoderar al usuario. Empoderar. Estamos empezando una ola maravillosa. Estamos empezando un mundo nuevo. Evidentemente, muchas de estas cosas, muchos de estos conocimientos, muchas de estas tecnologías ya existían. Ahora estamos empezando a ver que va a tener un uso real, un impacto grande en nuestras vidas, un potencial de cambiar el mundo y la forma en la que interaccionamos a niveles inimaginables. Simplemente cómo cambió la existencia del email, el cómo funciona una empresa. Antes hacían falta 850 secretarias, carteros, una logística terrible para que un mensaje llegara del piso de arriba al piso de abajo. Simplemente el email, que ahora lo ves como una cosa sin más. Una carta que va por el internet, por la fibra. Es una tontería. ¿Cómo no va a cambiar el mundo enormemente una tecnología que nos va a permitir interaccionar de todas las formas futuristas que ves en las películas con efectos especiales, pero real, ahí, en la palma de tu mano, entre comillas, y que encima vas a tener la posibilidad de interaccionar no solamente como consumidor, sino como hablamos, como creador, y que probablemente eso sea la base y el centro, por lo menos en estas versiones más utópicas. Empieza ya, ¿sabes lo que te digo? Esto es lo mismo que hace 10 años. Dios, que viene China, hay que aprender chino. O hace no sé cuántos. No, el futuro es aprender inglés. Lo mismo. Las herramientas están ahí. El entendimiento de cómo un activo en el mundo virtual se puede crear, se puede distribuir, las limitaciones que tiene en función de dónde se muestre, la cuenta de polígonos, los shaders, todas esas cosas, todas esas realidades básicas que van a construir ese mundo del mañana, ya puedes empezar a experimentar con ellas, ya puedes empezar a aprender y a familiarizarte con ellas. Empodérate. Empodérate al final. Cualquier persona, lo que comentamos también en el primer episodio es que nos gustaría a veces dar una influencia o compartir estas ideas con personas que igual no escuchan esto habitualmente y que al escucharnos se activa ese gusanillo y empiezan a indagar y a empezar su propio proceso de exploración y de cultivar estas habilidades y que igual a partir de esto pues aprenden a programar, aprenden Python o aprenden a hacer una web o aprenden a... Descargan Blender y empiezan a hacer diseño en 3D o crean su propia marca o empiezan a pensar un poco más en esto del desarrollo de una marca personal, una identidad virtual o a tratar de anticipar un poco el mundo del mañana con todas sus contradicciones y sus incertidumbres, que es de lo que estamos planteando aquí, ¿no? Pero al final que la decisión es que sea suya, que sean dueños de ella y de su camino, ¿no? Y todo esto esperamos que al final que el metaverso dé cabida a una mayor capacidad de expresión de las personas y unas experiencias más ricas. También es verdad que, por ejemplo, me hace gracia porque antes mencioné a Elon Musk, ¿no? Y que está muy en boga. Elon Musk es un poco contrario, no sé si le ha dado mucho tiempo a pensar en esto del metaverso o simplemente ya lo ha desacreditado algunas cosas, pero él habla de esto del Neuralink, no sé si... Él dice, no, es que no me quiero meter una cámara por dentro de la nariz, no sé qué, como diciendo, tener aquí un aparato puesto todo el tiempo. Yo digo, yo no sé si esto es por donde va la cosa, yo me lo imagino más de otra manera, ¿no? Pero esto está claro que me parece más invasivo ponerse un sensor en el cerebro, ¿no? Como él dice en lo del Neuralink. También mucha de la parte del metaverso está centrada en la visión que tenemos del futuro de los seres humanos y cómo los seres humanos interaccionamos entre nosotros. Y gran parte, más allá de que ahora Elon Musk trate de vender el tema de Neuralink... por la facilidad que puede dar para interaccionar con el sistema nervioso, curar muchas enfermedades, facilitar muchas limitaciones del mundo real.
antes de que empezasen todas estas pruebas, antes de que empezara a ponérselo a chimpancés y empezaran a jugar al Pong, antes de esto, la gran preocupación de Elon Musk es cómo puedo asegurar que hay un ancho de banda mayor para comunicarme con el Dios que vamos a crear si hay una inteligencia artificial única y singular, una singularidad que puede controlar. Yo creo que Elon Musk no está pensando tanto en, joder, esto de la VR es un coñazo, y si me pongo un chip en la cabeza y simplemente puedo hacer así y estar en el metaverso, que seguro que ahora ya se le pasó por la cabeza, pero que las motivaciones iniciales son el cómo... Fíjate ahora, para expresar un puñado de ideas en esta hora y media que vamos hablando, tenemos que decir un montón de cosas, poner los ojos así para arriba 17 veces, replantear no sé cuánto. Qué fácil sería mirarte yo a ti y tú a mí, hacer pling y pum. 10 gigas de texto, que son horas de conversación transmitidas al instante y entendidas. Imagínate lo que es tener un ancho de banda enorme cuando ahora somos tan limitados en la forma en la que interaccionamos y nos comunicamos, ¿no? Que es lo que tiene en mente Elon. Sí, que enviar información rápidamente. Bueno, por lo menos ampliar la capacidad cerebral o la capacidad de procesamiento de información de los humanos, también compartirla de forma más inmediata. También es verdad que cualquier dispositivo tecnológico puede encerrar secretos, al final digo... Trampas, sí. O imagínate que... ¿Crees que Elon nos va a espiar con el Neuralink? No digo él, pero el siguiente paso del Neuralink será si está ahí es hackeable. ¿Alguien va a querer hackearte el Neuralink? Es que ese es el tema. Aparte, ¿cómo va a cambiar la experiencia humana cuando ya no estés limitado por... la experiencia humana? Porque vale, estás en el metaverso. No estás limitado por el mundo físico, pero estás limitado por los límites que tienen tus órganos sensoriales. Tus ojos siguen siendo tus ojos, tus tactos siguen siendo tu tacto, tus oídos siguen siendo tus oídos. Entonces tienes un Neuralink en la cabeza. ¿Cómo se siente tener el poder de poder transmitir información a la velocidad del pling? ¿Cómo se siente? Tantísimas cosas. Es una alteración de la percepción en sí. Me atrevería a decir. Es que me parece osado. Muy osado. ¿Es jugar a ser Dios? Sí, pero lo que me parece osado es creer que es que no entendemos el cerebro. Es que, vamos a ver, estamos hablando de transmitir información y hablamos de... Es que esto es un tema... A ver, estamos hablando del Neuralink 10.5, no del Neuralink 1, ¿sabes? De un 10.5. Neuralink 1 te valdrá para jugar a la Play mirando a la tele, o el 2. Tendrás ahí un Pac-Man, ¿eh? O sea, nada ahí más. Ahí está. Pero no, es que, vamos a ver, no entendemos la conciencia, no entendemos... si es que todavía hasta la neurogénesis, ¿no? De cómo se forman las neuronas en el cerebro, hasta qué edades se produce, que lo estimula. Es que hay tantísimas cosas. El cerebro es un aparato el más complejo del universo. O sea, de verdad, aspirar a... O sea, todavía estamos analizando sueños, ¿sabes? O sea, hay muchísimas cosas que no entendemos, ¿sabes? Del proceso del pensamiento, ¿no? Como para poder decir que vamos a traducir actividad cerebral, señales externas electromagnéticas que puede emitir el cerebro en pensamientos concretos, en información concreta. O sea, es que es osado. Es un trabajo terrible y aparte es un trabajo lento porque no es el ritmo al que puedes experimentar con otras tantas cosas. No creo que sea tan fácil. Este experimento no funciona. Otra cabeza humana. Este experimento, ¿sabes? No creo que tengan ahí un montón de gente que se haya dado de voluntario y estén ahí abriendo cabezas como si fueran cocos. Algo saben los rusos de eso, de la Guerra Fría. Sí, habrá gente que se toma ahí el shortcut. Unas movidas. Pero que va a llevar tiempo. Ya buscaremos el día de Halloween. Va a dar tiempo y expandiría mucho la conversación del metaverso, porque ahora eso estamos hablando o imaginando unos escenarios de un metaverso futuro en el que el ser humano es el ser humano. No estamos hablando de el ser humano en esteroides. Neuralink ya es esteroides para el ser humano. Imagínate un metaverso con un ser humano en esteroides. Eso es una conversación que daría para otro podcast. Dios. Y empieza a multiplicarse las oportunidades infinito. Eso toca un tema, que es... no solo el futuro de la humanidad, sino la vida simulaciones dentro de simulaciones. No, ya estamos poniéndonos muy místicos. No, y ni siquiera ya imaginando si tienes ese poder en el cerebro de que puedas tener tu universo en el cerebro, ya no tiene nada sentido. Si ya estás en un Neuralink 10.5, yo ya no sé en qué universo estoy, en qué realidad estoy. Ya casi no lo sé ahora. Perdemos la chaveta aquí. Claro. No, pero nuestro cerebro de humanuchos da para donde estamos hablando. Ya para el Neuralink en el metaverso, eso yo creo que necesitamos ya... No, y a mí ciertamente es lo que me interesa. Yo necesito otro zumo de estos para poder hablar ya del Neuralink. Sí. Pero al final es que yo digo, a mí me interesa ahora mismo la experiencia humana y todo lo que podamos progresar dentro de la experiencia humana y un poco vinculada a nuestro cuerpo biológico, que es lo que a mí me hace tener curiosidad por una cosa, por la otra, ser yo en definitiva. Me interesa saber, pues sí, que los seres humanos en el futuro, pues hacia dónde es probable que evolucionemos, pero, por ejemplo, a ver, yo creo que es que al final seguiremos siendo humanos en tanto tengamos este formato físico.
Y todo lo que sea proyectar nuestro pensamiento hacia tal va a ser útil para las generaciones futuras, para otras personas que no estén al lado nuestro, que puedan interactuar con una réplica nuestra, ¿no? Digital o una simulación nuestra, ¿no? Pero al final tú solo sabes que te tienes a ti. Eso, o sea, que tú vives en tu cuerpo, en tu mente, en tu cerebro. Es la única certeza y depende de lo chiflado que estés o los sapos que hayas chupado. Sí, también. Ahí ya cada uno puede tener sus propias creencias a partir también te lo digo, ¿qué es la experiencia humana y qué no es la experiencia humana? Es una idea fluida, ¿sabes lo que te digo? Lo que para alguien de 1975 era esta conversación traducida a la web 2 de a mí lo que me gusta es la experiencia humana. ¿Cómo voy a estar yo 7 horas al día haciendo scroll en el móvil? Es lo mismo que estamos diciendo ahora, ¿no? Yo voy a querer la experiencia humana, el filete de verdad y tal. Sí, bueno, díselo a alguien dentro de 50 años en el que sus alternativas sean o compites con ese ser humano en esteroides en el metaverso o eres un humanucho de segunda. Desgraciadamente, al final, quien tenga ahí una ventaja va a inspirar a que otros la busquen también y va a llevarse un pastel y todos querrán ahí y tal. Entonces, al final, como todo, los cambios serán así. No coges tú la croqueta, pues la va a coger otro. Y al final, cuando lleves sin comer 2 semanas, igual empiezas a coger la croquetuca tú también. ¿Sabes lo que te digo? O ya te cansaste de que la coja otro. Sí. Y es como funciona el mundo. Y al final, todo es ese ciclo en el que hay una necesidad. Si no la cubres tú, la cubre otro. Y al final es el consumidor el que guía o no. Por eso es importante lo de siempre, que la gente esté educada. Lo que hablamos siempre. Al final siempre acabamos cayendo en lo mismo. Siempre. Edúcate, sé consciente, abre la mente, sigue escuchando este podcast que vamos a soltar perlitas de todos los colores y de todos los sabores. Y probablemente así colaboremos y hagamos que lo que hablamos en el episodio anterior y con lo que cerraste en el episodio anterior. Futuro más metaversiano, menos metaversiano, pero en el que todos estemos más preparados, más educados y podamos ser más felices y hagamos del mundo real y del digital un lugar mejor, aunque es una responsabilidad enorme decir eso, pero... Un lugar mejor, por lo menos un lugar donde tengamos un mayor control de lo que hacemos, de lo que decimos y de lo que exponemos al mundo exterior. Y seamos una versión más auténtica de nosotros mismos. Una proyección de lo que realmente creemos que somos, no lo que estamos limitados por esta carnita fea, por esta nariz fea, por esta... O guapa, joder. Sí. Sí. Pero por lo menos podrás... A ver quién suelta ese privilegio. Yo ya era guapo en el mundo real. Claro. Habrá quien no esté a gusto. Acostúmbrate. Sí. Acostúmbrate. ¿Y quién no quiere un mundo en el que todos estos filtros estúpidos que nos ponemos y estos prejuicios que decimos que son necesarios pero son injustos muchas veces? ¿Quién no quiere un mundo en el que la realidad pueda aflorar un poco más? Cierto. En el que la gente tiene el chance de ser más auténtico, aunque va a haber gente que va a mentir, va a haber gente que va a engañar, va a haber gente que va... La maldad va a seguir ahí. El metaverso no es la solución al mal en el mundo. El diablo va a seguir estando ahí para tentarte. Total. Y bueno, ciertamente, no sé, que antes dije que la gente guapa, no tal. Mentira, porque ya ahora mismo son de los que más rentabilizan el espacio digital, así que... Sí, eso os va a acabar el chollo de la web 2. El de la web 3, la web 3. Ahí ya cuando queremos avatares en 3D... Ahí está. Ya no valen fotos. El ser tan guapo o ser tan guapa no va a ser una moneda de cambio tan interesante. Pues no. Probablemente la mayoría de la gente que tiene ahora mismo un monete, o la gente que originalmente minteó cualquier mono, la mayoría seguro que están en un percentil bajillo de atractivo físico. Estaba pensando eso, digo, quienes van a liderar el cambio van a ser gente con muchas diotrías. Con muchos chetos detrás, muchos paquetes de gominolas. Otro quilín ahí. Ahí está. Sí. Que en verdad esa gente también merece ahora tener el poder. Es mucha gente que... Se lo han ganado. Ahí está. Se lo han ganado. Joder. Han estado antes que los demás, han estado empujando por cosas innovadoras, han estado aprendiendo y visionando un mundo distinto para todos. Esos mitos se caen. Esa gente se los merece mitos de quién es quién y tal. O sea, de qué vale y qué no vale, qué es mejor, qué es peor, todo se va a diluir. Vamos a quitarle el poder al OnlyFans y vamos a devolvérselo al friki. A los fans, pero de otras cosas. De los videojuegos, ¿no? De los podcasts, de este podcast. Bueno, al final... A los OnlyFans del podcast. Al final, no sé si vamos a tener OnlyFans para cuando salga este episodio, pero como mínimo podéis seguirnos en todas las redes sociales. Nadie dijo que los OnlyFans tenía que ser de ese tipo de contenido. Eso, OnlyFans nunca lo especifica. Así que podemos subir otro tipo de cosas. Sí. De momento podéis seguirnos en la web 2 y espero que en breve en la web 3. Cada año esto va a ser web.siguientesdecimal, ¿va? Ahí está. Eso. Hacemos en la web 2, episodio 50, web 2.5. Eso. ¿Por ahora en qué? Para el 50. Ahora yo diría que estamos web 2.1, metiendo ahí la puntita, empezando a introducir conceptos, también ayudando nosotros mismos no a los demás, sino nosotros mismos estableciendo opiniones nuevas, dándole vueltas a ideas de futuro, a dónde pueden ir las cosas, a dónde no, un poco para preparar todos esos escenarios, ¿no? Completamente. Uno se enfrenta a sus propias contradicciones aquí hablando. Yo mismamente aquí he estado proponiendo una cosa, luego digo, bueno, pero
¿sabes? Haces de abogado del diablo, tal. Tú mismo vas evolucionando en el pensamiento y esto es un proceso orgánico donde todo el mundo participa y donde, bueno, más adelante iremos incluyendo también interacción más en directo y más cosas, ¿no? Con la gente. Wow. Bueno... O más, Sí, más formas aquí de... ¿Quién sabe cuando este episodio se emita lo que tendremos ya preparado? Todas las semanas hay algo nuevo. Estos neones son nuevos, ¿verdad? Sí. Carmelín. Nuevos y relucientes. Un Carmelín, literalmente. Un polo. Literal. No voy a decir más, pero es un polo, al fin y al cabo. Nada, tenemos aquí para los invitados, cuando también traigamos aquí Los para polos. compartir. Wow. Bueno, al final se nos ha ido el episodio en la web 3, pero yo creo que ha merecido la pena de largo. Ha merecido la pena porque, bueno, creo que podemos ir dosificando y tenemos muchísimas más cosas de que hablar en los próximos que nos interesaban contar y tenemos también la oportunidad de profundizar más en ellos, de también cultivar más opiniones y seguir aquí dándole caña. Visionando el futuro. Visionando el futuro, construyéndolo. Pues nada, Alberto, ha sido un placer una vez más. Como siempre. Tercer episodio número 2 oficialmente. Oficialmente. Pues nada. Hasta la próxima. Hasta la próxima.